Capítulo 1221. El terrorífico Luo Changsheng. Las palabras de Luo Changsheng hicieron que las cejas de Yunche se arrugaran. A pesar de que las pequeñas heridas en su cuerpo eran todas insignificantes, aún eran cicatrices que cubrían todo su cuerpo. Por otro lado, Luo Changsheng no tenía un solo rasguño en su cuerpo. Debido a la intensa batalla, los brazos de Yunche estaban algo adoloridos y entumecidos, y su respiración era un poco caótica. Sin embargo, Luo Changsheng estaba incomparablemente tranquilo. Yunche no podía sentir ningún desorden que normalmente provendría de una feroz batalla con el aura y la respiración de Luo Changsheng. La parte más aterradora fue que había dicho con calma las palabras calentamiento. Yunche solo podía empuñar la espada de la aniquilación celestial bajo el estado de retumbando los cielos y no era capaz de sostenerla por mucho tiempo. ¿Cómo podía usar ese tipo de poder solo para un calentamiento? Cada golpe que ejecutó previamente contenía su poder máximo. Sin embargo, Luo Changsheng en realidad solo estaba calentando y aún no había usado toda su fuerza. Como desees. Yunche levantó su brazo izquierdo y liberó su mango profundo que se fusionó con el alma divina del cuervo dorado. Cuando se transformó en una enorme imagen del cuervo dorado en lo alto en medio de un claro chillido, un aura ardiente y fuerte llenó el cielo instantáneamente. Muy bien. Luo Changsheng sonrió. Su mirada que recorrió descuidadamente el pecho de Yunche se detuvo momentáneamente. Extraño, obviamente había sido golpeado por mi rayo. ¿Por qué solo hizo heridas tan leves? ¿Por qué no hay vestigios de ser alcanzado por un rayo? ¿Podría ser que él también era competente en las leyes de los rayos? La activación del mango profundo, manifestación de Dios sin duda causaría un alto costo en Yunche, pero no se detuvo allí. La espada de la aniquilación celestial se encendió ferozmente con llamas justo después y buscó a Luo Changsheng con el manifiesto de Dios del cuervo dorado también. Golpeándolo, en este momento, una luz peculiar apareció de repente en los ojos de Luo Changsheng. ¡Ah! Después de ese grito apasionado, la fuerte energía profunda en su cuerpo aumentó bruscamente una vez más. Esta abrupta ola de energía explosiva, tan fuerte que parecía haberse materializado, hizo que el pecho de Yunche se sintiera sofocado y obstaculizara por la fuerza el impulso de su carga. El sonido de esta explosión de energía pareció resonar en las almas de todos los presentes, dándoles un golpe violento. El aura de Luo Changsheng. El Luo Changsheng de justo ahora fue tan aterrador, sin embargo, su poder se incrementó instantáneamente por esto de nuevo. En realidad ni siquiera estaba usando todo su poder. Esta aura es realmente aterradora. ¿Es esta la verdadera fuerza de Luo Changsheng? Ya ha suprimido completamente a Yunche. ¿Cómo se puede decir en vano el nombre, joven maestro Changsheng? En los 4 hijos de Dios de la región oriental anterior, fue reconocido públicamente que estaba solo en la cima. A pesar de que Yunche es fuerte, aún tiene que ingresar al dominio del joven maestro Changsheng. Aquellos lo suficientemente delirantes como para desear ver a Yunche derrotar a Luo Changsheng son ignorantes y están viviendo un sueño. Luo Changsheng en realidad, ¿qué hacemos ahora? La cara de Huo Poyun se tensó cuando apretó los dientes. Incluso aquellos en la escena con la fuerza profunda más baja podían sentir claramente que esta erupción de energía profunda de Luo Changsheng había superado constantemente la presión de la energía profunda de Yunche, y también lo había superado a él. Solo podemos ver si Yunche puede usar su especial manifiesto de Dios para dejar una marca. Huo Rulie frunció el ceño. De la ofensa y apariencia de Yunche, pudo decir que Yunche realmente había hecho todo lo posible sin retener nada. Pero Luo Changsheng, él apenas logró ir incluso con Luo Changsheng entonces. ¿Puede el manifiesto de Dios que él liberó cruzar la abrupta desigualdad en la fuerza profunda? Luo Changsheng extendió sus brazos. El crepitar de los rayos y el aullido de la tormenta se habían calmado enormemente, pero la atmósfera se llenó con una fuerte presión cerca del doble de lo que era antes. Miró a Yunche, su rostro todavía tan tranquilo como el agua. Este es el límite de mi estado normal. Eres el único en esta batalla del Dios conferido calificado para hacerme liberar mi fuerza profunda hasta su límite. Puedes considerar esto como mi reconocimiento. Levantando su espada del relámpago sagrado, habló con una voz tan suave como una brisa. Anda y trata de derrotarme con toda tu fuerza. La postura y las palabras de Luo Changsheng exhibieron claramente la mirada fuerte debajo de él. Esto, sin embargo, no era que él fuera deliberadamente arrogante, sino que, para él, Yunche no estaba fundamentalmente en el mismo nivel si usara toda su fuerza, incluso si él era capaz de liberar a un inusual manifiesto de Dios. HSSS. Después de su declaración, la espada relámpago sagrado cortó un arco púrpura. El relámpago salvaje en el cielo explotó instantáneamente y la imagen de un lobo de color púrpura oscuro apareció en el aire, lanzándose instantáneamente hacia abajo. Se transformó en un vasto dominio de rayos que envolvió a Yunche y su imagen del cuervo dorado. ¡Cuidado!, gritó subconscientemente Huo Poyun. Aunque este dominio de rayos se formó de manera casual, su primera reacción fue que Yunche era fundamentalmente incapaz de recibirlo porque el aura profunda de Luo Changsheng después de liberar toda su fuerza era demasiado aterradora. Sin un cambio en la expresión, Yunche cargó directamente al dominio del rayo. Las llamas en su cuerpo que ardían cada vez más intensamente y la imagen del cuervo dorado lo hicieron parecerse a 2 soles de diferentes tamaños cuando entró en la región de los rayos. La zona de espectadores estalló en una ola de sobresaltados gritos al ver a Yunche lanzarse al dominio de los rayos, pero en el siguiente instante, sus gritos inmediatamente se multiplicaron. ¡Boom!
junto con el sonido de una explosión, se dibujó un vestigio de llama escarlata dorada en el gigantesco dominio de rayos. Debajo de la marca de la llama, el vasto dominio del rayo parecía una tela frágil cuando se rasgó. Yun-che y el manifiesto de Dios del Cuervo Dorado salieron disparados. Con una espada que podría agitarse en llamas furiosas, golpeó desde arriba a Luo Changsheng. Los bordes de las cejas de Luo Changsheng se inclinaron ligeramente. El resplandor púrpura de la espada relámpago sagrado se disipó, reemplazándolo por una densa capa de luz amarilla. La espada y el hacha se cruzaron y una ráfaga de viento barrió el amarillo. Un tipo diferente de campo de fuerza se extendió y se encontró ligeramente con Yun-che. Una presión incomparablemente fuerte descendió repentinamente, inmediatamente bajó el ritmo de Yun-che. Esta presión se multiplicó cuando Yun-che se acercó a Luo Changsheng, haciéndolo sentir como si una enorme montaña estuviera presionándolo. El poder de su espada y las llamas también se estaban suprimiendo en gran medida con él, y en el momento en que alcanzó una distancia de casi 30 metros cerca de Luo Changsheng, habían sido completamente obstruidos. Independientemente de si era su poder o el poder de su manifiesto de Dios del Cuervo Dorado, ninguno de los dos fue capaz de avanzar. Tanto el hombre como el manifiesto de Dios habían sido bloqueados fácilmente por Luo Changsheng. Esta escena destruyó sin piedad la esperanza que apenas existía en los corazones de Huo Rulie y los demás. Cuando las miradas de los combatientes se enfrentaron desde la distancia, las cejas de Yun-che se tensaron rígidamente y sus brazos temblaron levemente mientras Luo Changsheng estaba tan calmado como antes. Una sonrisa significativa adornó el rostro de Luo Changsheng. Así que realmente eres experto en las leyes de los rayos. Yun-che, la constitución de Luo Changsheng no solo estaba separada de los cielos y su fuerza profunda hasta el punto de ser aterradora, incluso su mente era extremadamente astuta. Luo Changsheng agitó su mano y el pesado campo de fuerza defensivo se convirtió repentinamente en una ofensiva violenta, sacudiendo a Yun-che y su manifiesto de Dios del Cuervo Dorado en la distancia. Luo Changsheng dio un salto mortal y al mismo tiempo agitó su espada y su hacha, creando un vendaval chillón en el escenario del dios conferido. Como si un dios hubiera descendido, un halcón gigante de 50 kilómetros de ancho levantó una tempestad apocalíptica. En lugar de ir por Yun-che, se lanzó directamente hacia el manifiesto de Dios del Cuervo Dorado. El manifiesto de Dios del Cuervo Dorado solo contenía el 60% del poder de Yun-che, así que ¿cómo podría soportar un ataque creado con el poder completo de Luo Changsheng? Cuando el halcón gigante se zambulló, las cuchillas de viento excepcionalmente aterradoras cortaron varios cientos de cortes finos sobre el escenario del dios conferido. En el momento en que la imagen del Cuervo Dorado fue golpeada, duró 2 respiraciones antes de que sus llamas y su aparición se convirtieran en chispas ardientes que cubrían el cielo y se desvanecían por completo en el siguiente instante. Tu manifiesto de Dios es realmente poderoso, pero también tiene un punto débil enorme. El aura de Luo Changsheng se fijó en Yun-che mientras lo señalaba lentamente, es demasiado frágil. Una vez que su voz cayó, evocó una tormenta e instantáneamente atacó de frente a Yun-che. ¡Boom! El fuerte sonido se parecía a un trueno celestial que explotaba en el cielo cuando el poder de las partes enfrentadas colisionó despiadadamente una vez más. Esta vez, sin embargo, el cuerpo de Yun-che se sacudió severamente. Las venas y los músculos de sus brazos se rompieron al mismo tiempo que lo derribaron. Frente a Luo Changsheng, que estaba usando todo su poder, Yun-che estaba en una desventaja total cuando se trataba de una fuerza profunda. El cuerpo de Yun-che cayó, pero en el momento en que entró en contacto con el suelo, inmediatamente saltó hacia arriba. La espada celestial del cielo condensó rápidamente una tremenda espada, una vez más, y golpeó una vez más. Explosión. Frente al repentino contraataque de Yun-che, la mano izquierda de Luo Changsheng se deslizó horizontalmente. Con un gruñido sordo, él bloqueó firmemente la espada del golpe del cielo, y lo había hecho simplemente usando el viento de batalla divino. Había bloqueado completamente la espada Smiting del cielo con una sola mano. Cuando su mano derecha descendió, un golpe de luz amarilla explotó sin piedad en el pecho de Yun-che. Yun-che gimió. Escupió una flecha sangrienta y fue ferozmente derribado más rápido que antes. Luo Changsheng rió levemente. Justo cuando estaba a punto de ejecutar un ataque de seguimiento, una sensación de crisis que no debería haber aparecido repentinamente surgió de detrás de él. Luo Changsheng tuvo una sensación de insensatez, pero no pudo reaccionar a tiempo cuando una llama de color escarlata explotó violentamente en su brazo derecho. ¡Oh! El cuerpo de Yun-che cayó pesadamente en el suelo, arrastrando la espada de la aniquilación celestial varios pasos atrás antes de que se detuviera. Sus brazos rezumaban de sangre y su rostro palideció por un momento. Luo Changsheng gritó dolorosamente. La manga de su brazo derecho se había desintegrado completamente, mientras que su brazo tenía una larga marca de quemadura. ¿Qué tipo de dolor abrasador fue inducido por las llamas del Cuervo Dorado? Incluso si fuera Luo Changsheng, una expresión distorsionada aparecería en su rostro durante varias respiraciones. El manifiesto de Dios del Cuervo Dorado que había sido claramente aniquilado había volado de regreso al lado de Yun-che. Parece que mi manifiesto de Dios es diferente del que conoces. En cuanto a la gravedad de las lesiones, las de Yun-che fueron mucho más graves que las de Luo Changsheng. Sin embargo, se limpió la mancha de sangre en la comisura de la boca y reveló una extraña sonrisa. La cara de Luo Changsheng cambió ligeramente cuando el asombro llenó sus ojos. Claramente había destruido el manifiesto de Dios de Yun-che y lo había suprimido por completo inmediatamente después. Así que no había manera de que pudiera liberar el manifiesto de Dios nuevamente. Sin embargo, de repente apareció detrás de él y lo quemó.
La única posibilidad era que, podría ser que él fue capaz de liberar el manifiesto de Dios cuando fue reprimido. La comprensión de Luo Changsheng de un manifiesto de Dios naturalmente provino del arte de manifestación de Dios que solo los maestros divinos podían ejecutar. El arte de la manifestación de Dios no solo requería una tonelada de energía profunda, sino que su activación requería un periodo de tiempo similarmente largo para fusionar la energía profunda y mente de uno. Si se destruyera, incluso provocaría una reacción violenta para el usuario. Este fue también el censo común que todo el reino de Dios tenía sobre el arte de la manifestación de Dios. Pero ¿cómo podría el mango profundo, manifestación de Dios de Yunche ser el arte de manifestación de Dios que conocían? Aunque su poder provino de Yunche, su activación fue una fusión de la mente de uno y el mango profundo. No tenía nada que ver con la fuerza profunda. Los ojos de Luo Changsheng se estrecharon. Esta fue su primera lesión que recibió en su batalla contra Yunche. El dolor provocado por la quema de las llamas del cuervo dorado finalmente evocó su ira. Me has herido, bien hecho. Luo Changsheng levantó la cabeza, dejando escapar un leve suspiro, elogió, antes, cuando me contuve demasiado contra Hun Silei y fui herido, pensé que no iba a recibir otro. Como era de esperar, no me has decepcionado. Las palabras de Luo Changsheng eran claramente extremadamente arrogantes, sin embargo, él no estaba siendo arrogante en absoluto. Esto se debió a que, para él, fue una declaración honesta, un hecho que no podría ser aún más simple y claro. Sin embargo, no habrá una segunda, si esa fuera toda tu fuerza. Capítulo 1222. Llama carmesí primera parte. Es bastante raro ver a Luo Changsheng tan serio, comentó de repente el rey del reino alero sagrado, Luo Sanchen. Parece que aunque la victoria está a su alcance, él no tiene la absurda idea de subestimar al enemigo. No está mal. No, Luo Guxie negó con la cabeza. Es porque Yunche le hizo sentir una sensación de crisis. ¿Una sensación de crisis? Las cejas de Luo Sanchen se movieron. ¿Te refieres? Luo Guxie explicó lentamente, desde que era joven, Changsheng nunca ha sufrido una derrota por parte de sus compañeros y siempre ha sido el quien ha despreciado a los demás. Olvídate de despreciarlo, no había nadie que estuviera a la par con él. Su vida entera ha sido así y hace mucho que se ha acostumbrado a ello. Pero Yunche, él, es más joven que Changsheng, y aunque su cultivo del camino profundo está en el reino de la tribulación divina, fue capaz de forzar a Changsheng a tal estado. Es la primera persona en hacer que Changsheng tenga una sensación de crisis y el desequilibrio de ser posiblemente inferior. Luo Sanchen, la razón por la que Changsheng quiso a propósito que Yunche liberara su manifiesto de Dios e inmediatamente lo extinguió justo después no fue porque deseara disminuir el espíritu de Yunche, sino porque se sintió impulsado por ese sentido de desequilibrio. Cuando Yunche lanzó a su manifiesto de Dios durante su batalla contra Lulenchuan y reveló un poder asombroso que cambió directamente la marea, Changsheng tuvo una reacción intensa, porque era un poder que incluso él no pudo comprender. Las cejas de Luo Sanchen se fruncieron cuando murmuró, ya veo. Puede que Changsheng no lo sepa, pero incluso si lo supiera, nunca lo admitiría, continuó Luo Guxie. Como la maestra y la tía de Luo Changsheng, estaba claro que su comprensión de Luo Changsheng superaba la de su padre. Para poder mantener este sentimiento negativo que nunca antes había sentido, Changsheng naturalmente querría reprimir completamente a Yunche y derrotarlo completamente. Una vez que haya pisoteado completamente a Yunche, los sentimientos negativos provocados por Yunche se dispersarán naturalmente. ¿Perder? Luo Changsheng nunca creyó que iba a perder, y nunca se permitiría perder. Yunche no respondió a las palabras serias y tranquilas de Luo Changsheng. Avanzó hacia adelante, recorriendo 300 metros en un solo paso. Toda su energía profunda había sido liberada y la canalización del registro del mundo ardiente del cuervo dorado había alcanzado su apogeo. El poder que contenía tanto la espada como la llama se había fusionado perfectamente en la espada de la aniquilación celestial, su brote, que iluminó el cielo con llamas. Parecía que iba a arder en el espacio. Contra esta demostración de poder, Luo Changsheng no se movió. Estaba tranquilo, como si estuviera viendo unos deslumbrantes fuegos artificiales. La espada relámpago sagrado dibujó un arco en el aire, cayendo hacia abajo. El ataque de Yunche fue incomparablemente loco, pero la actitud de Luo Changsheng siguió siendo suave y elegante, como si estuviera en un paseo ocioso. Siguiendo el corte hacia abajo de la espada del relámpago sagrado, 3 haces de espadas delgadas aparecieron sin sonido e instantáneamente perforaron el espacio, marcándolo con 3 líneas pálidas. Sa. Un ligero sonido instantáneamente pasó a través de la explosión de la espada de fuego de Yunche a través de los 3 delgados y desgarradores haces de espada, convirtiéndose en una tormenta de energía profunda dispersa y fragmentos de llamas. Los espectadores abrieron sus ojos, parecían haber visto que el espacio se había separado completamente. Los 3 haces de la espada ya se habían desvanecido, pero la imagen de su pálida luz tardó bastante en desaparecer de los ojos del público. Yunche usó la cascada del corte lunar para alejarse. Los 3 haces blancos pasaron junto a la explosión de su espada y corrieron a través de su helada imagen. Aunque todavía tenía algo de conmoción en su corazón, su cuerpo continuó moviéndose como una luz fluida y se acercó a Luo Changsheng. Una tremenda espada se condensó una vez más, y luego fue enviada a Luo Changsheng. ¡Boom! La espada de la aniquilación celestial se detuvo a 100 metros de Luo Changsheng. En medio de los gritos mezclados de metal, una barrera amarilla se derrumbó violentamente después de que apareció y explotó repentinamente. Tanto las llamas como la espada que azotaba el cielo fueron implacablemente rechazadas.
Yunche fue mandado hacia atrás, como si hubiera sido golpeado por una montaña gigante. Luo Changzhen finalmente se movió. Tanto la espada como el hacha atacaron juntos. 5 rayos de espada se conjuraron con el poder de la tormenta y la silueta de un halcón gigante apareció detrás de él, provocando que una presión increíblemente pesada descendiera. Los 5 haces de espada se centraron firmemente en el aura de Yunche, acercándose instantáneamente. Incapaz de ponerse de pie, Yunche activó la barrera del dios maligno a su velocidad más rápida. CCC Crack. La barrera del dios maligno bloqueó 3 haces de espada y finalmente se rompió bajo el cuarto. Surgiendo del poder de la tormenta, el quinto haz de espada azotó sin piedad la espalda de Yunche como un látigo. Acompañado por un fuerte sonido, la parte posterior de la túnica nevada de Yunche se desintegró cuando la sangre salpicó. Sin embargo, antes de que aún no hubiera contraatacado, de repente se vio presionado por una supresión insuperable y rápidamente cayó. Luo Changzhen voló, su cuerpo ondeaba con una densa luz profunda amarilla cuando un campo de fuerza envolvió firmemente a Yunche. El campo de fuerza gravitacional, una de las leyes más elevadas de las artes profundas de atributo tierra. El campo de fuerza gravitacional que lanzó Luo Changzhen fue tiránico al máximo. Esto fue especialmente cierto para Yunche, que por casualidad empuñaba un arma pesada, la velocidad de su espada se redujo básicamente a la mitad. Sintiendo el poder de Luo Changzhen acercándose a él, Yunche usó toda su fuerza para apenas retroceder. En el momento en que el poder de Luo Changzhen cayó, apenas logró mover la espada de la aniquilación celestial en una posición horizontal delante de él. ¡Bam! Apoyada por la luz amarilla, el poder de la espada del relámpago sagrado se volvió excepcionalmente pesado a medida que descendía sobre la espada de la aniquilación celestial. El primer golpe causó que todo el cuerpo de Yunche temblara severamente. El aura en el espacio que lo rodeaba fue completamente empujada por una aterradora ola de energía que repentinamente explotó. ¡Bam! El segundo golpe hizo que el brazo de Yunche brotara con sangre. La sangre tiñó sus ropas blancas mientras sus órganos internos se agitaban violentamente. Boom! El tercer golpe derribó por completo la espada de la aniquilación celestial. Como si hubiera sido golpeado por un martillo celestial, se escuchó un boom en su mente antes de ser enviado a volar sin piedad. Luo Changzhen tenía una mirada de indiferencia. La energía profunda en su cuerpo cambió rápidamente de amarillo a verde. El hacha de batalla del viento divino voló de su mano, inmediatamente conjurando una tormenta aterradora que causó que el mundo cambiara de color. Varias veces más rápido que Yunche, la tormenta lo persiguió y le golpeó la espalda sin piedad. Yunche. Mu Bingyun de repente se puso de pie, su cara sin color. ¡Boom! Ese breve sonido de la tormenta de viento se pareció a la erupción de un volcán cuando barrió todo el escenario del dios conferido, haciendo que temblara levemente. Una larga mancha de neblina sangrienta se arrastraba detrás de él cuando Yunche fue arrojado una docena de kilómetros en otra dirección antes de estrellarse contra el suelo. Habiendo dejado su agarre, la espada de la aniquilación celestial también cayó bastante lejos. Suspiro. Se acabó. Huo Rulie cerró los ojos. El punto muerto en el principio le había dado un poco de esperanza, pero una vez que Luo Changzhen realmente utilizó toda su fuerza, Yunche había sido completamente suprimido. Aparte de cuando Luo Changzhen fue quemado, después de haber sido tomado por sorpresa por el manifiesto de Dios, Yunche no había podido acercarse a él en absoluto. Él es, después de todo, Luo Changzhen. Yang Huai también suspiró. Para Yunche ser capaz de hacer que use toda su fuerza ya es lo suficientemente sorprendente. Entrar en la gran final también es suficiente para dejar su huella. Nadie está calificado para pedirle más. ¿El hermano Yun, está el bien? Preguntó Huo Po-Yun con nerviosismo. La batalla se decidió por lo que los resultados ya no importaban, pero, el aterrador último golpe de Luo Changzhen había sido estallado en la espalda de Yunche. La espalda era donde residía la columna vertebral. Previamente había sido herido allí por unas de espada y ahora había sido golpeado por un ataque tan aterrador después de perder poder. Nadie dudó de que era muy probable que la columna vertebral de Yunche estuviera rota. No importa lo fuerte que fuera un practicante profundo, si su columna vertebral fuera rota, significaba que estaban completamente paralizados y ya no podían luchar en el futuro. Una leyenda era una leyenda después de todo, ¿cómo podría ser derrotada tan fácilmente? Incluso si Yunche sacudió la región divina oriental una y otra vez, todavía era incapaz de sacudir al verdadero número 1 de la joven generación de la región divina oriental. Luo Changzhen se detuvo y gradualmente retiró su energía profunda. Estaba claro que sentía que ya no era necesario seguir atacando. Nadie entendió cuán fuerte fue el poder dentro de ese último ataque más que él. Lo que sintió al enfrentar a Yunche no fue diferente de lo que Luo Guxi había dicho. Él era el invicto joven maestro Changzhen. Desde que era joven, se había acostumbrado completamente a ganar, completamente acostumbrado a despreciar a los demás. Sin embargo, cuando Yunche reveló su talento sobresaliente, su corazón comenzó a agitarse y se fue intensificando gradualmente. A pesar de que Luo Changzhen estaba convencido de que su poder era muy superior al de Yunche, era imposible para él demostrar el poder de batalla de Yunche si él estuviera de nuevo en el 9º nivel del reino de la tribulación divina, ni podía ejercer el poder de un manifiesto de Dios.
Al mismo tiempo, Yunche había dominado las artes profundas de diferentes atributos y también poseía múltiples líneas de sangre y herencias divinas. Un sentimiento de inferioridad había crecido incontrolablemente en el fondo de su corazón en ese momento. Para él, que siempre había sido el hijo de Dios número uno, no había duda de que este tipo de sentimiento era muy incómodo e insoportable. Sin embargo, Yunche fue ahora completamente suprimido bajo su verdadero poder. A pesar de que Yunche había liberado a su manifiesto de Dios, no pudo resistir y fue fácilmente herido por él. En este punto en el tiempo, era imposible para él cambiar el rumbo. Las graves heridas de Yunche formaron un charco de sangre. Cuando Luo Changzhen lo miró desde arriba como un regente gobernante, la incomodidad que existía en él durante varios días se iluminó al instante. Su mirada también se volvió mucho más calmada. Todo parecía haberse decidido. Desde el punto de vista de todos los presentes, la gran final había terminado. Antes de la convención del Dios Profundo, Luo Changzhen fue el campeón de reconocimiento público. Al final, un percance no sucedió. En este momento, el ensangrentado Yunche en realidad fue levantándose poco a poco. Su espalda estaba gravemente mutilada y sus brazos estaban completamente teñidos de rojo, pero se mantenía perfectamente recto. No había ninguna señal de que su columna vertebral estuviera rota y cuando se dio la vuelta, sus ojos que estaban llenos de una sombra sombría no temblaban ni mostraban miedo. ¿Él, todavía puede levantarse? Muchos en la audiencia gritaron involuntariamente de sorpresa. ¡Qué cuerpo tan impactante! Pero incluso si su columna vertebral no se rompió, tanto sus lesiones internas como externas son graves. Aunque, a juzgar por su apariencia, no me digas que quiere continuar. El shock pasó por la cara de Luo Changzhen cuando sus cejas se movieron. Luego sonrió, en realidad puedes pararte. Parece que tu físico también debería haber sufrido un temple especial. Yunche, creo que no elegirías rendirte. Luo Changzhen extendió una mano. Entonces vamos a continuar. Déjame ver cuánto tiempo puedes durar. Ja, 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 ja. La respiración de Yunche fue increíblemente áspera, la ondulación de su pecho fue tan intensa que casi estalló. También estiró lentamente una mano, justo cuando todos pensaron que iba a convocar la espada de la aniquilación celestial para continuar luchando. Evocó al manifiesto de Dios del Cuervo Dorado después de un parpadeo de llamas. Oh. Luo Changzhen frunció el ceño, la decepción destelló en sus ojos. No me digas que te vas a rendir. El público también reveló rostros llenos de decepciones. A pesar de que Yunche había sido aplastado por la fuerza de Luo Changzhen y no había ninguna posibilidad de que realmente ganara, como un practicante profundo de pie en la cima, como uno de los finalistas en la gran final que todos en la región divina oriental estaban viendo, incluso si estaba obligado a perder, al menos debería luchar hasta el último segundo. De no ser así, ¿no se lo miraría con desprecio? Yunche no habló y lentamente cerró los ojos. Capítulo 1223. Llama carmesí segunda parte. ¿Qué quiere hacer él? La extraña acción de Yunche llamó la atención de la audiencia. En ese momento, Yunche, que de repente había cerrado los ojos, ahora estaba extendiendo sus brazos. Las violentas llamas doradas se encendieron sobre su brazo derecho, era la llama del cuervo dorado en la que más se había apoyado. Un racimo de llamas escarlatas se encendió lentamente sobre su brazo izquierdo. Esta llama no era tan luminosa y feroz como la llama del cuervo dorado, ardía con extrema tranquilidad. Cuando esta llama escarlata se encendió, todos los que estaban sentados en los asientos del reino del dios de la llama se quedaron aturdidos de golpe. Esto fue especialmente cierto para los miembros de la secta Fénix, una gran mayoría de ellos se levantaron con una explosión. ¿Esas son, llama Fénix? Esa es la llama Fénix. Esa es definitivamente la llama Fénix. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede Yunche encender la llama Fénix? Es esto. La cara de Yang Huai se puso rígida durante mucho tiempo. Subconscientemente desvió su mirada hacia Huo Rulie, solo para encontrar la misma expresión aturdida allí. Huo Rulie se volvió repentinamente hacia él. Maestro de secta Yan, ¿por qué aparecería la llama del Fénix en el cuerpo del joven Yun? ¿Cómo pasó esto? Yang Huai sacudió fuertemente la cabeza y luego dijo en voz baja, el aura de su llama Fénix es increíblemente pura. Eso solo es posible si él poseía la sangre del Fénix más primitiva, y nuestra secta Fénix perdió eso hace mucho tiempo. ¿Cuántos secretos más tiene? Las emociones de Yang Huai eran exactamente las mismas que las de Huo Rulie cuando Yunche encendió las llamas del cuervo dorado. Maestro de secta Yan, deja a un lado el asunto de donde obtuvo las llamas de Fénix y admite que vino de ti por ahora. De lo contrario, traerá al niño problemas innecesarios, le recordó suavemente Huo Rulie. Entiendo. Yang Huai asintió levemente. Es solo que, ¿por qué quiere revelar por la fuerza las llamas Fénix? Las llamas del cuervo dorado no pueden lidiar con Luo Changzhen, así que las llamas del Fénix también. Espera. La expresión de Yang Huai de repente cambió. Fénix de hielo, cuervo dorado, Fénix, no. ¿Significaría esto que Yunche es igual que Luo Changzhen y posee 3 herencias divinas? No es solo eso, dijo Huo Rulie en voz baja. El ave vermellón, Fénix y cuervo dorado son 3 llamas divinas supremas que se rechazan entre sí. A menos que uno borre la existencia de la otra sangre divina, es imposible para ellos recibir el reconocimiento de las otras 2 herencias de sangre y tener afinidad con ellas. Todos en nuestro reino del dios de la llama lo saben.
Sin embargo, Yun-che, en realidad tiene los poderes del Fénix y el Cuervo Dorado coexistiendo dentro de él. Esto es, simplemente, imposible. Las últimas palabras de Huo Rulie causaron que su voz temblara incontrolablemente. 3 poderes divinos en un cuerpo. En la parte superior de la zona de asientos del este, las miradas de los emperadores dioses también cambiaron. El emperador dios del cielo eterno exclamó, en realidad, hay alguien más aparte de Luo Changsheng que es capaz de mantener 3 poderes divinos. Pero los poderes del Fénix y el Cuervo Dorado están basados en el fuego. Hay tanta diferencia entre cultivar 1 o 10. En cambio, encender 2 llamas divinas sería un desperdicio de fuerza mental y profunda, comentó el emperador dios de la luna. Monarca dragón, la llama del Cuervo Dorado de color dorado y la llama Fénix de color escarlata ardían intensamente sobre Yun-che. Se extendieron al mismo tiempo, desde sus brazos hasta todo su cuerpo, causando que el cuerpo de Yun-che se cubriera rápidamente de llamas. Las llamas doradas ocuparon la mitad de su cuerpo, mientras que las llamas escarlatas se apoderaron de la otra mitad, ambas llamas especialmente distintas. Oh. Luo Changsheng casualmente se acercó con sorpresa en sus ojos. ¿La llama del Fénix? Así que también eres alguien que puede manejar simultáneamente 3 herencias divinas. Pensé que yo era el único en la región divina oriental que podía hacer eso entre nuestra generación. Esta es una sorpresa bastante agradable. Sin embargo, Luo Changsheng entrecerró los ojos. Si tuviera que compararme con las llamas del Cuervo Dorado a plena potencia y las del Cuervo Dorado mezcladas con las llamas del Fénix con la mitad de potencia cada una, siento que la primera parece ser más una amenaza. ¿No te parece? La repentina ignición de Yun-che de la llama del Fénix realmente impactó a la audiencia. Sin embargo, su sorpresa fue porque Yun-che en realidad poseía 3 tipos de poderes divinos como Luo Changsheng. En cuanto a las llamas divinas del mismo nivel, olvídate de una, incluso 10 tipos diferentes de llamas fueron fundamentalmente incapaces de afectar la batalla. Yun-che permaneció en silencio, sus ojos aún cerrados. Los 2 tipos diferentes de llamas divinas que ardían en sus manos ahora se estaban tocando lentamente. Las 2 llamas eran similares, se repelían o se mezclaban. Para todos en el reino del dios de la llama del Fénix y la del Cuervo Dorado eran mutuamente repulsivas. Incluso estar cerca una de la otra les haría devorar a su contraparte, y mucho menos hacer contacto. Sin embargo, en el momento en que las 2 llamas en las manos de Yun-che se tocaron, fue como si 2 ríos de diferentes colores se mezclaran en silencio, liberando un tipo diferente de luminancia. No era ni el oro escarlata de la llama del Cuervo Dorado, ni el escarlata de la llama del Fénix, sino una belleza excepcionalmente encantadora, carmesí. En el momento en que este tipo de fusión extraña terminó en sus palmas, se extendió rápidamente. Las llamas del Cuervo Dorado y Fénix en su cuerpo se mezclaron rápidamente cuando el cuerpo de Yun-che se iluminó con una capa carmesí que nadie había visto antes. La escena dejó a la audiencia aturdida mientras que los globos oculares de los del reino del dios de la llama, incluidos los 2 maestros de sectas, casi saltaron. ¿Qué es eso? La mandíbula de Huo Rulie cayó al suelo después de que él rugió con voz temblorosa. Las auras puras del Cuervo Dorado y el Fénix desaparecieron sin dejar rastro, ya que un aura que ningún practicante profundo en la escena había sentido jamás, surgió en el escenario del dios conferido. Parecía ser el aura del Fénix, luego el aura del Cuervo Dorado, luego la fusión de ambos, aunque incomprensiblemente torcida. ¿Qué rayos es? Yang Huai lo miró fijamente, inconscientemente, levantándose. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Las llamas eran 2 de las 3 llamas divinas supremas en el caos primordial, representativas del más alto calibre del poder de la llama. Esto significaba que no había otras llamas a un nivel aún más alto. Cada leyenda y registro solidificaron esta prueba. Sin embargo, en este momento, habían presenciado la fusión de las llamas del Cuervo Dorado y Fénix en las palmas de Yun-che. Se fusionaron para convertirse en una llama extraña con un color y aura completamente diferentes. No era solo absurdo. Si no hubieran visto esto personalmente, incluso si pudieran creer que la prisión infierno del dios sepultado se podría extinguir con algo de orina, todavía no creerían que esto podría suceder. Con respecto al fuego creado por la extraña fusión de los 2 tipos diferentes de llamas divinas, como practicantes profundos del reino del dios de la llama que se especializaba en el fuego, nunca habían visto una llama roja tan hermosa, ni se habían sentido tan caóticas, y deformada aura de llama. El fuego carmesí en Yun-che fue a veces tranquilo y a veces explosivo. Se desconocía si este era el atributo de las llamas fundidas o su incapacidad para controlarlo por completo. Yun-che extendió una mano y la espada de la aniquilación celestial regresó a su alcance. Cuando sus dedos rozaron ligeramente su hoja, el fuego carmesí lo siguió hasta que cubrió completamente el cuerpo de la espada. Las cejas de Luo Changsheng se fruncieron ligeramente. Su sentido espiritual le dijo que el aura de la llama era caótica, pero su poder no era tan grande como la llama del Cuervo Dorado de antes. Él se rió interesante. Esta llama es muy bonita, pero me pregunto qué tan poderosa es. Antes de que aún no terminara de hablar, Yun-che ya había volado, enviando unas de espada carmesí de la espada de la aniquilación celestial. Durante el par de meses que pasó en el fondo de la prisión infierno del dios sepultado, después de que Yun-che terminó de cultivar la Oda Mundial del Fénix, de repente recordó la llama de hielo.
ya que pudo desafiar las leyes elementales naturales usando el poder del dios maligno para fusionar los atributos mutuamente repulsivos del hielo y la llama. ¿Qué pasaría si intentara fusionar la llama del fénix y la llama del cuervo dorado? Una vez que este pensamiento apareció en su mente, inmediatamente lo probó. En el momento en que se emitió la deslumbrante luz de la primera llama carmesí, el alma del fénix que aún existía emitió de inmediato un grito de asombro. Dado que la llama del cuervo dorado y la llama del fénix eran ambas llamas, su fusión fue mucho menos desafiante para las leyes naturales que la llama de hielo que desafía al cielo. Así, su fusión fue muchas veces más rápida. Aunque todavía no lo había comprendido completamente, aún podía lograrlo en unas cuantas respiraciones si se concentraba. En cuanto al poder del fuego carmesí formado por la fusión de las dos llamas divinas, las profundidades de su poder eran desconocidas. Si los practicantes profundos ordinarios hubieran sufrido las graves heridas que Yunche sufrió, su energía profunda habría estado en caos durante mucho tiempo. Se habrían vuelto letárgicos y ni siquiera podrían sacar el 60% de su fuerza. La imponencia de Yunche, por otro lado, fue la misma que antes, no se debilitó debido a sus heridas. Enfrentando al Yunche que había encendido esta extraña llama, Luo Changzhen volvió a liberar su energía profunda, pero no se movió en absoluto. Siguiendo el brillo de la luz profunda de color amarillo en su cuerpo, el campo de gravitación que había reprimido despiadadamente a Yunche había caído una vez más. El siguiente instante, sin embargo, hizo que la expresión de Luo Changzhen cambiara ligeramente. Debajo de la fuerza gravitatoria, la velocidad de Yunche no disminuyó en lo más mínimo, ni su fuerza pudo ser suprimida. El fuego carmesí ardía con tranquilidad. Sin importar a dónde fue, quemó el campo de fuerza gravitacional que Luo Changzhen presionó, capa tras capa. Ese tremendo poder se ejecutó de inmediato cuando un haz de espada carmesí fue lanzado directamente contra el pecho de Luo Changzhen. ¡Boom! El enorme poder se conectó, y el hacha de batalla de viento divino bloqueó firmemente el poder de la espada de la aniquilación celestial. En términos de fuerza profunda, Yunche era muy inferior a Luo Changzhen. Su cuerpo se sacudió violentamente y toda la sangre en su cuerpo se agitó ferozmente. Sin embargo, el ataque de seguimiento que Luo Changzhen debería haber hecho para disparar a Yunche no llegó. Las pupilas de Luo Changzhen se agrandaron, una tensión que nunca había aparecido antes apareció repentinamente en su rostro. La luz de la llama carmesí ardía dentro de sus ojos. La espada y el hacha chocaron y, en el momento en que la llama carmesí se presentó ante él, de repente sintió que su cara y su cuerpo habían sido marcados por 1.000.000 de soldadoras. El inmenso dolor que duró solo un instante casi lo hizo gritar en voz alta. Al mismo tiempo, repentinamente sintió que una extraña anomalía había aparecido en el hacha de batalla del viento divino, también estaba chillando con un dolor extremo. Luo Changzhen rápidamente retiró su poder y se retiró hacia atrás, rápido como un rayo. Solo entonces desapareció ese terrorífico y ardiente dolor. Bajó la cabeza, y sus ojos se contrajeron bruscamente. La incomparablemente pesada hacha de batalla del viento divino seguía temblando levemente. Poseía una inteligencia de nivel extremadamente alto, pero nunca antes había sentido este dolor y miedo. La mirada de Luo Changzhen cayó en el lugar donde previamente había bloqueado el ataque de la espada de la aniquilación celestial. Una marca considerablemente ancha y poco profunda estaba grabada sorprendentemente allí, e incluso ligeramente carmesí y radiada. ¿Qué? Aunque estaban separados por una gran distancia, ¿cómo podía eso compararse con la visión de un maestro divino? El rey del reino luz resplandeciente Luo Changzhen había visto de inmediato la impresión en el hacha de batalla del viento divino, con un asombro en sus ojos. Cuando Luo Changzhen todavía estaba en incredulidad, el ataque de Yunche se produjo una vez más como una tormenta. En el momento en que se acercó la luz de fuego carmesí, Luo Changzhen ya no se atrevió a recibirla. Una tormenta de viento lo barrió mientras se retiraba lejos en la distancia. El hacha de batalla del viento divino y la espada del relámpago sagrado estallaron cuesta abajo al mismo tiempo. 3 haces de espada gruesos, de 1 metro de largo, cayeron hacia Yunche, trayendo consigo una terrible tormenta. Donde quiera que fue, aró 3 surcos profundos y sorprendentes en el escenario del dios conferido. En el pasado, Yunche fue incapaz de recibir el ataque de poder completo de Luo Changzhen. Pero esta vez lo enfrentó directamente, sin esquivar ni defender. La espada de la aniquilación celestial dio la bienvenida a los 3 haces de espada de viento con su propia explosión despiadada, liberando un gigantesco dominio de espada carmesí. Chi 2, cuando los 3 haces de la espada del viento cortaron el dominio de la espada carmesí, en lugar de destrozar el dominio de la espada y perforarla como Luo Changzhen esperó, los 3 haces de la espada del viento se derritieron rápidamente en medio de un sonido ardiente increíblemente aterrador. Solo habían viajado a la mitad del dominio antes de que toda la luz profunda y el poder detrás de ellos se fundieran completamente en la nada. Las cejas hundidas de Luo Changzhen casi se golpean entre sí. Sin embargo, fue en este momento que la velocidad de Yunche explotó, cerrando rápidamente la distancia entre él y Luo Changzhen. Las gigantescas alas de Fénix se desplegaron detrás de él, su silueta emitiendo un grito de Fénix extremadamente resonante. Danza empírea del ala Fénix. El cuerpo entero de Yunche se transformó en una mancha de luz carmesí, atravesando el espacio en un instante, liberando sin reservas una última explosión de poder de espada y fuego en Luo Changzhen. ¡Boom! La luz del fuego explotó cuando la explosión de energía sacudió los cielos.
Yunche escupió una bocanada de sangre y fue enviado volando lejos. Luo Changzheng no se retiró, pero la explosión de una llama carmesí ardió directamente a través de la barrera defensiva de la que estaba más orgulloso, disparando directamente hacia su pecho. ¡Ah! Un grito de inmenso dolor repentinamente sonó en el escenario del dios conferido. A pesar de que este grito fue sofocado por la fuerza justo después por Luo Changzheng, fue incapaz de reprimir la reacción de su cuerpo. Su cara incomparablemente hermosa, que siempre había sido tan elegante como el jade, estaba torcida, casi todos sus rasgos faciales estaban completamente agrupados juntos. Sus manos temblaban violentamente cuando sus dedos se acercaban a su pecho. Sorprendentemente impresas había 3 marcas sangrientas conectadas. No era una persona común, era Luo Changzheng, que era el jefe de los 4 hijos de Dios de la región divina oriental. Era simplemente inimaginable qué tipo de dolor lo haría gritar involuntariamente frente a las miradas del público. Changzheng, gritó Luo Guxiansok y palideció al instante. Ser quemado por la llama fénix y la llama del cuervo dorado ya era doloroso, y mucho menos la llama carmesí creada por su fusión. Su poder no solo fue distorsionado, sino que el dolor abrasador que lo acompañaba también alcanzó un tipo diferente de dominio deformado. Luo Changzheng tenía tanto dolor que incluso su alma estaba convulsionando. En este momento, escuchó la fría y burlona voz de Yunche. ¿No dijiste que no te iba a dar una segunda herida en tu cuerpo? Yunche se rió entre dientes. La próxima vez que intentes hablar en voz alta, recuerda comprobar claramente quién es la persona que está frente a ti. De lo contrario, cuando te den una bofetada en la cara, te dolerá mucho. Capítulo 1224. Aniquilación carmesí. Luo Changzheng de repente levantó la vista cuando escuchó las palabras de Yunche. Un brillo raro y salvaje pasó por sus ojos. Nadie nunca se había atrevido, o calificado, a ridiculizar a Luo Changzheng, pero cuando miró a Yunche con desprecio como un juez que controlaba todo, provocó a Yunche inadvertidamente como resultado. Yunche sabía que Luo Changzheng era arrogante y desdeñoso hacia todos, pero eso no significaba que alguien como él se tragara tan leve sin represalias. Por eso no dudó en golpear a Luo Changzheng después de pillarlo con la guardia baja. El inesperado giro en lo que debería haber sido una victoria aplastante atrapó a todos desprevenidos, y la luz de las llamas carmesí que rodeaban el cuerpo de Yunche picaba sus ojos abiertos, especialmente aquellos que eran del reino del dios de la llama. Hu Rulie y Yang Huai giraron sus cuellos rígidamente y se miraron el uno al otro. Estuvieron completamente aturdidos y sin palabras durante mucho tiempo. Antes de esto, Yunche había sido completamente reprimido por Luo Changzheng a pesar de liberar al máximo las llamas del cuervo dorado y golpear con la espada de la aniquilación celestial. Olvídate de lastimar a Luo Changzheng, ni siquiera podía acercarse a su oponente. Sin embargo, esta extraña llama carmesí había extinguido fácilmente el poder de Luo Changzheng y había penetrado en sus defensas. Sin embargo, la fuerza profunda de Yunche seguía siendo la misma que antes. Tanto la llama fénix como la llama del cuervo dorado se sentaron en el nivel más alto de las llamas divinas. Sin embargo, esta llama carmesí era mucho más fuerte que la llama del cuervo dorado a pesar de ser alimentada por el mismo nivel de energía profunda. ¿Significaba esto que la llama carmesí se sentó a un nivel más alto que incluso la llama cuervo dorado y la llama fénix? Imposible. Eso es absolutamente imposible. Tanto Huo Rulie como Yang Huai gritaron en sus cabezas. Fue porque la llama del ave bermellón, la llama fénix y la llama del cuervo dorado fueron las 3 últimas llamas divinas de la era de los dioses. Ya eran las más fuertes cuando los verdaderos dioses todavía vagaban por los mundos, entonces como un simple humano podría encender una llama que incluso lo sobrepasara. Pero si ese fuera el caso, ¿qué demonios estaba pasando aquí? ¿Alguien podría por favor iluminarlos ya? Las palabras confusión completa ni siquiera podrían comenzar a describir sus sentimientos en este momento. Aunque el dolor aún era evidente en la cara de Luo Changzheng, ya había bajado su brazo lentamente mientras su campo de fuerza defensivo se reparaba solo. Mientras miraba a Yunche, habló en voz muy baja. Muy bien, sería aburrido si cayeras tan fácilmente como esperaba, pero, eres ingenuo si crees que puedes vencerme solo con esto. Yunche no se molestó en perder el aliento con Luo Changzheng. Una sardiente de aproximadamente varios cientos de metros de largo envolvió la espada de la aniquilación celestial, y lo que debería haber sido la aniquilación dorada se convirtió en aniquilación carmesí cuando se lanzó sin piedad hacia Luo Changzheng, como un hombre que era tan poderoso que se sentía solitario, pero tan orgulloso que no podía soportar ninguna debilidad dentro de sí mismo. El retiro era un concepto que creía que estaba debajo de él. Antes de que se convocaran las llamas carmesíes, Luo Changzheng había elegido bloquear los ataques de Yunche, o incluso cancelarlos sin prisa con un solo brazo. Pero cuando la aniquilación celestial se precipitó sobre él, sus rasgos faciales se tensaron cuando su cuerpo reaccionó ante su mente. Se lanzó a 100 metros del poder tormentoso en el instante en que apareció. Aquellos que no habían sido quemados por la llama carmesí nunca entenderían el tipo de dolor en el que estuvo antes. Era un dolor que podía convertir incluso a la persona más orgullosa y firme en un ave, sobresaltada por el simple toque de un arco. En la distancia, Luo Changzheng se puso rígido por un instante. Casi no podía creer que su primera reacción hacia el ataque de Yunche era huir. Era una elección de acción normal, si no del todo lógica, si hubiera sido cualquier otro cultivador, pero, era Luo Changzheng. ¿Cómo pudo huir? Con miedo,
cuando su oponente era solo un compañero cuya energía profunda, trasfondo y reputación estaban por debajo de él en todos los sentidos. Yunche aprovechó el lapso temporal de atención de Luo Changsheng para acercarse y extender el as carmesí a 250 metros de largo. Luego, lo giró horizontalmente hacia Luo Changsheng. Un rastro carmesí, grueso y aparentemente permanente, parecía seguir donde quiera que iba el as, y parecía lo suficientemente potente como para cortar incluso el vacío. La experiencia anterior había dejado un trauma en Luo Changsheng. Su cuerpo se estremeció instintivamente, y cada cabello de su cuerpo estaba parado en su extremo, pero no había forma de que huyera por segunda vez después de esto. Gruñendo, Luo Changsheng hizo estallar la luz profunda que lo rodeaba en un dominio de viento turbulento, cruzó la espada del relámpago sagrado y el hacha de batalla del viento divino ante él, y cargó contra la espada carmesí. Si Yunche no estuviera usando la llama carmesí, el poder del viento habría disminuido en gran medida por el dominio del viento y se habría vuelto completamente inofensivo para Luo Changsheng. Pero la espada carmesí no solo cortó el dominio de viento, sino que pudo hacer que una montaña de 10.000 metros de altura se convirtiera en polvo, pero lo hizo con tanta facilidad que casi no hubo resistencia. Tanto la espada como el hacha de batalla brillaron con una luz amarilla. Era obvio que Luo Changsheng estaba en modo de defensa total. Hubo un fuerte estallido, y tanto la llama carmesí como la tormenta explotaron al mismo tiempo. La hoja carmesí fue golpeada lejos, muy lejos, pero no se había roto en el impacto. Yunche inmediatamente lanzó otro barrido horizontal a Luo Changsheng. Boom, 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 boom. La expresión de Yunche fue despiadada, y su mirada demoníaca. Estaba reprimiendo a Luo Changsheng, y notó que las llamas carmesí habían dejado una impresión persistente en la mente de su oponente. No había forma de que le diera al enemigo alguna oportunidad de respirar. Yunche vertió toda la energía profunda que tenía para mantener la aniquilación carmesí mientras golpeaba una y otra vez a Luo Changsheng como una tormenta. Cada vez que se enfrentaba directamente a Luo Changsheng, aparecía una mini explosión roja y persistía alrededor por un tiempo indefinido, lo que obligaba a su oponente a esquivar lejos, muy lejos, en la distancia. Por un tiempo, Luo Changsheng no pudo encontrar ninguna oportunidad para montar un contraataque. Yunche había atacado a Luo Changsheng docenas de veces en solo unas cuantas respiraciones. Al final, Luo Changsheng dejó escapar un rugido furioso y causó un fuerte golpe que ensordeció los oídos. La hoja carmesí finalmente se rompió en una lluvia de chispas. Yunche se sacudió violentamente cuando fue arrojado hacia atrás. En este punto, el suave comportamiento de Luo Changsheng había desaparecido por completo. El joven rara vez se enojaba, pero ahora sentía que su corazón podía explotar de pura furia. Ahora que esa temible espada carmesí finalmente se rompió, Luo Changsheng dejó escapar un gruñido bajo y estaba a punto de tomar represalias ferozmente contra Yunche cuando una reverberación antinatural cruzó de repente sus brazos. Lo que se sacudió no fue su cuerpo, sino la espada del relámpago sagrado y el hacha de batalla del viento divino. Luo Changsheng, inconscientemente, levantó las armas para una inspección, y sus pupilas se encogieron bruscamente como si le hubiera pinchado una aguja. La espada relámpago sagrado se astilló en al menos una docena de lugares. La astilla más grande de todas ellas tenía al menos medio dedo de ancho. Se podía ver una débil luz carmesí nadando alrededor de las astillas mientras los truenos almacenados dentro de la espada del relámpago sagrado se filtraban visiblemente de los huecos, acompañados por un repiqueteo desesperadamente doloroso y espantoso. El hacha de batalla del viento divino también fue abollada en una docena de lugares diferentes. La marca más larga en la hoja tenía al menos media pulgada de profundidad. Como resultado, el hacha de batalla se veía visiblemente arrugada, y estaba perdiendo el poder de la tormenta y sonando tristemente también. ¿Cómo es esto posible? Aturdido, Luo Changsheng simplemente no podía creer lo que veía. Como hijo del rey del reino Alegros Sagrados y el cultivador más fuerte de los 4 hijos de Dios de la región divina Orienta, no poseía armas ordinarias. Su espada del relámpago sagrado y su hacha de batalla del viento divino, la lanza divisora del cielo de Lulenchuan, la espada luz brumosa de Hun Silei y la espada riachuelo de Jade de Shuayanyo eran armas profundas del grado más alto en el reino espíritu divino y debajo de, no solo contenían el poder divino, sino que no podían ser destruidos por otro poder del mismo nivel. Sin embargo, fue un hecho que la espada del relámpago sagrado y el hacha de batalla del viento divino fueron dañadas por la hoja carmesí. De hecho, estaba claro que se dañaban cada vez que se enfrentaban. Naturalmente, su breve pérdida de atención significó que había perdido su mejor oportunidad de tomar represalias contra Yunche. Cuando se recuperó, Yunche ya se había estabilizado y estaba corriendo hacia Luo Changsheng una vez más. Aunque la hoja de la espada carmesí no había reaparecido, la espada de la aniquilación celestial ardía más que antes. Luo Changsheng frunció el ceño y apretó los dientes. Estaba a punto de encontrarse con Yunche de nuevo cuando la voz de Luo Guxi apareció de repente junto a sus oídos. Changsheng, la llama de Yunche es extraordinariamente poderosa, pero su aura es muy inestable. Obviamente, no puede mantenerse durante mucho tiempo, por lo que todo lo que necesita hacer es evitar la confrontación directa y sobrevivir a él. No tienes que enfrentarlo directamente.
Una vez que se quede sin poder, puedes pisotearlo como quieras. Luo Wuxie estaba frunciendo el ceño profundamente y preocupada después de que ella terminó. Estrictamente hablando, lo que hizo Luo Wuxie, al enviar una transmisión de sonido, estuvo peligrosamente cerca de violar las reglas de la batalla del dios conferido. La razón por la que hizo algo que nunca pensó que haría era porque Luo Changsheng nunca se había visto tan terrible hasta hoy. Luo Changsheng, boom. Yunche blandió su espada y causó una explosión de llamas, pero Luo Changsheng ya había escapado muy lejos del punto de impacto. Apresurándose con el relámpago espejismo extremo, Yunche se acercó a Luo Changsheng, se acercó e intentó envolver al último en fuego una vez más. Luo Changsheng gruñó y activó un par de barreras amarillas frente a él. Mientras las barreras se mantenían, escapó a la distancia una vez más. Luo Changsheng fue más rápido que Yunche. Amplificado por el poder de la tormenta, se movió tan rápido que era imposible atraparlo con los ojos. Sus movimientos demostraron ser tan esquivos que era casi ilusorio, pero Yunche siguió persiguiéndolo y atacándolo como si fuera una tormenta. Aún así, el cambio total de Luo Changsheng a la defensa le permitió evitar el centro del impacto en todo momento, mientras se protegía perfectamente de las ondas de choque. Durante un tiempo, el viento silbó y el fuego explotó en el escenario del dios conferido. Luo Changsheng fue en realidad el que estaba siendo perseguido por Yunche en este momento. Aunque su gran velocidad y defensa significaron que Yunche no podía hacerle daño en absoluto, en serio no causó una buena impresión. Yunche pareció impacientarse después de no poder derribar a Luo Changsheng a pesar de muchos intentos. Se detuvo por un breve instante, y la llama carmesí a su alrededor de repente se volvió tan volátil como la llama del cuervo dorado. Luego, atacó a Luo Changsheng de nuevo con olas de fuego aún más feroces. ¡Boom! 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 Cada vez que había una explosión, quedaba una bola más grande de llama carmesí. Además, no mostraron signos de desaparecer, incluso después de algunas respiraciones, el tiempo había pasado. Muy pronto, los ataques aparentemente locos de Yunche alimentaron a docenas de bolas de fuego carmesí en el escenario del dios conferido. Se veían tan hermosas como las estrellas rojizas en el espacio. ¿O no? Hu Rulie frunció el ceño. Luo Changsheng puede parecer lamentable en este momento, pero obviamente está esperando el momento en que Yunche se quedara sin esa llama carmesí. Esa extraña llama de Yunche es increíblemente inestable, y está claro que no es capaz de controlarla completamente. No hay manera de que pueda mantener esto por mucho tiempo, o lo habría usado desde el principio. Si esta situación continúa, si esta llama extraña se apaga antes de que Luo Changsheng sea derrotado, Yunche no tendrá ninguna posibilidad de victoria en absoluto. Hu Rulie esperó, pero no escuchó una respuesta de Yang Huai por mucho tiempo. Cuando se volvió para mirar al maestro de secta, de repente descubrió que Yang Huai estaba mirando fijamente al frente mientras murmuraba poco claro. Esto, podría ser ... es. Hu Rulie, boom. Apareció otra bola de fuego después de que se balanceara la espada de la aniquilación celestial, pero de repente Yunche dejó de atacar a Luo Changsheng. En cambio, se quedó quieto en el aire mientras un extraño brillo carmesí pasaba por sus ojos. A su alrededor, 36 bolas de fuego rojas se podían ver flotando en el aire. Desde que Yunche había dejado de atacar, Luo Changsheng naturalmente también había dejado de huir. Sin embargo, no mostró signos de relajación porque una repentina y fuerte sensación de crisis se había apoderado de su corazón y su alma. Al mismo tiempo, la voz urgente de Luo Wuxie sonó: «Defiéndete, Changsheng». Bam 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 bam. En un instante, las bolas de fuego explotaron lentamente, florecieron ante los ojos completamente abiertos y se transformaron en 36 lotos de fuego demoníacamente hermosos. Capítulo 1225. Mundo iluminador del loto rojo. 36 lotos escarlatas florecieron lentamente ante los ojos de todos. Al principio, los lotos solo tenían una capa, un total de 9 pétalos ardiendo tan brillantes como llamas. Pero con el tiempo, más y más capas de pétalos se agregaron alrededor de los lotos: 2 capas, 3 capas, 5 capas. Los lotos eran tan sofocantemente hermosos que alguien podría haber pensado que habían caído de repente en un sueño. En el instante en que florecieron los 36 lotos escarlatas, Luo Changsheng de repente rugió cuando una espesa luz amarilla profunda brotó de su cuerpo. Era la barrera defensiva más fuerte que podía crear, y pasó a ser una segunda barrera, una tercera barrera, 10ª, 20ª. Él vertió cada onza de fuerza que poseía en defensa. No guardó nada para nada más. Mientras Luo Changsheng apilaba barreras como si se hubiera vuelto loco, los 36 lotos escarlatas también estaban floreciendo a un ritmo extraordinario. Cada vez que se agrega una nueva capa de pétalos a los lotos, se vuelven el doble de grandes que antes. Los espectadores miraron estupefactos mientras los lotos ardientes crecían a varios miles de metros cada uno. Cuando los pétalos de cada loto entraron en contacto entre sí, sus auras ardientes se conectaron, y una columna de llamas escarlatas brotó repentinamente en el aire. La imposiblemente clara figura gigante de un fénix ardiente se manifestó en existencia. Era casi como si el verdadero espíritu del fénix hubiera descendido a la realidad, y extendió sus alas, arqueó la cabeza y dejó escapar un largo grito. Cada pluma de su cuerpo ardía con las llamas más calientes del fénix. Los lotos se fundieron entre sí y se transformaron silenciosamente en un loto gigante que tenía al menos varios cientos de kilómetros de ancho. El cuerpo entero de Yang Huai se sacudió cuando vio el hermoso loto.
Un grito ronco escapó de sus labios, ese es el iluminador rojo del loto rojo. El rugido involuntario de Yang Huai hizo que todos a su alrededor abrieran aún más los ojos. El loto rojo floreciente se veía lo suficientemente hermoso como para intoxicar a una persona. Floreció sin sonido ante los rostros aturdidos de todos y envolvió todo el escenario del dios conferido. Su encantadora luz tiñó suavemente cada espacio en el suelo y el cielo en escarlata. Pero aunque parezca suave, el loto gigante era un poder poderoso del ave fénix que era capaz de aniquilar los mares y quemar los cielos en la nada. ¿Qué es eso? ¿Es ese el legendario, el loto de fuego más fuerte del ave fénix? Un rey de un reino medio pronunció con incredulidad. La figura de Yunche y Luo Changzhen ya no se podían ver en el escenario del dios conferido. Todo había sido envuelto, no, enterrado por la silueta del gigantesco loto de fuego. El inimaginablemente aterrador calor y poder causaron que muchas almas temblaran por completo, aunque había una poderosa barrera entre eso y ellos. Simplemente no podían imaginar qué tipo de infierno ardiente existía para los luchadores que estaban justo debajo de ese loto. Maestro de secta, ¿es eso realmente, el mundo iluminador del loto rojo? Tartamudeaba un discípulo del Fénix. Pero Yang Huai estaba mirando fijamente la escena. Él no reaccionó a la pregunta en absoluto. Maestro de secta Yan, ha pasado mucho tiempo desde que el mundo iluminador del loto rojo apareció por última vez en la secta Fénix, ¿verdad? Yang Huai estaba respirando pesadamente. La pregunta finalmente lo llevó de regreso a la tierra, pero todavía estaba mirando al loto de fuego como si no pudiera soportar apartar la mirada ni un instante. Han pasado 90.000 años para ser exactos. Hace 90.000 años, hubo un antepasado en la secta que logró cultivar el mundo iluminador del loto rojo. Nunca pensé que viviría para verlo florecer una vez más. 90.000 años. Huo Rulie se veía grandemente conmovido por sus palabras. Podía entender completamente los sentimientos de Yang Huai porque probablemente era lo mismo que sintió cuando vio a Huo Poyun desatar con éxito la furia celestial de los 9 soles por primera vez. El mundo iluminador del loto rojo era la llama más fuerte de la Oda mundial del Fénix. Fue una llama divina definitiva al mismo nivel que la furia celestial de los 9 soles del registro del cuervo dorado. A diferencia de la furia celestial de los 9 soles, floreció de manera tranquila y bonita cuando apareció. Pero eso no evitó que quemara a su enemigo hasta convertirlo en polvo sin dejar rastro. Casi todos los que estaban sentados en el reino alero sagrado se habían levantado. Incluso Luo Changzhen y Luo Guxie mantenían a Luo Changzhen firmemente centrado en su percepción espiritual, con una expresión tensa grabada en sus caras. Una por una, las barreras que creó Luo Changzhen fueron devoradas por el loto de fuego. Cada centímetro de su cuerpo estaba teñido de escarlata por la luz escarlata del loto de fuego. Aunque todavía estaba rodeado de muchas barreras, gritó dolorosamente como si se estuviera hundiendo en el purgatorio o en el manantial amarillo. En el asiento del lado este, el emperador dios del monarca Brahma envió su percepción espiritual a través del loto rojo del mundo iluminador y hacia Luo Changzhen. Un momento después, miró hacia otro lado antes de resoplar en voz baja y desdeñosamente. Si Luo Guxie no le hubiera advertido a Luo Changzhen con una transmisión de sonido, no habría vertido todo lo que tenía en defenderse a sí mismo en el primer aviso, y esa media respiración de retraso podría haber decidido la batalla. Pensar que ella haría esto en la gran final de la batalla del dios conferido. Su acción no parece coincidir con su título como la cultivadora número 1 de la región divina oriental. Como la cultivadora número 1 de la región divina oriental, el reino de Luo Guxie era, por supuesto, muy alto. Nadie, ni siquiera el honorable Qi, debería haber podido detectar la transmisión de sonido que ella creó. Sin embargo, eso no incluyó a personas como el emperador dios del monarca Brahma. Junto a él, Yan Yejinger dijo con indiferencia, si Luo Changzhen es solo su sobrino o su discípulo, entonces sí, ella no habría hecho lo que hizo. Por otro lado, es natural que alguien en su posición pierda la calma en una situación como esta, sin importar lo poderosa que fuera. Oh. Brahma Havengar Emperor le lanzó una mirada de reojo. No entiendo lo que quieres decir. Hoy temprano, el tío Geu me dijo algo muy interesante de repente. Yan Yejinger dijo en tono pausado, la comisura de sus labios se dibujó en una sonrisa juguetona. Me dijo que la presencia de la vida de Luo Changzhen, en cierto modo, es bastante similar al de Luo Guxie. ¿Qué estás tratando de decir? Las cejas del emperador dios del monarca Brahma se alzaron de repente. Oh, no es nada. Es solo un pensamiento en mi mente. Pero Yan Yejinger no reveló la verdad, la presencia nunca ha sido una cosa confiable de todos modos. Simplemente pensé que era interesante, eso es todo. El emperador dios del monarca Brahma no lo llevó más lejos. Alejó su mirada de ella mientras se veía pensativo. Aunque el loto de fuego en el escenario del dios conferido se veía gigantesco, en realidad era una versión reducida del verdadero mundo iluminador loto rojo. La energía de Yunche se consumió en el instante en que el loto de fuego se desató por completo, lo que hizo que cayera directamente hacia el suelo y las llamas escarlatas que lo rodeaban desaparecieran. Sin embargo, no se relajó ni un instante después de que se desató el ataque. Inmediatamente miró hacia la dirección donde se encontraba Luo Changzhen. Luo Changzhen es verdaderamente el hijo de Dios de la región oriental más fuerte. Inmediatamente, construyó sus defensas en el segundo que levantó la formación del loto rojo. Qué increíble percepción espiritual e instinto de batalla, en ese caso. Naturalmente, Yunche no pudo desatar la versión completa de mundo iluminador loto rojo, al igual que no pudo convocar 9 soles reales cuando ejecutó la furia celestial de los 9 soles.
Él simplemente no tenía suficiente energía profunda para manejar tal hazaña. Por lo tanto, el mundo iluminador del Loto Rojo no pudo destruir a Luo Changsheng de una vez por todas, a pesar de que era increíblemente poderoso, sin mencionar que este último había desaparecido desde el principio, aunque el Loto de Fuego logró derrumbar la mayor parte de las defensas de Luo Changsheng, una última barrera se interponía entre Luo Changsheng y las llamas que se retiraban. Yunche apretó los dientes y levantó su energía profunda al máximo otra vez, justo cuando se hizo circular. Él volvió a encender las llamas agonizantes y se lanzó hacia Luo Changsheng. Descenso de la luna, hundimiento de la estrella. ¡Boom! Luo Changsheng tuvo que gastar cada onza de fuerza que poseía para resistir al mundo iluminador del Loto Rojo. Antes de que pudiera siquiera tomar una gran respiración, Yunche ya lo había alcanzado y lo había enviado a volar con su espada. Tanto la espada relámpago sagrado como el hacha de batalla del viento divino fueron golpeados y lanzadas hacia diferentes direcciones a la vez. Hubo un fuerte estallido cuando Yunche aterrizó pesadamente en el suelo. Sus brazos gritaban, su cuerpo estaba débil y no podía perseguir a Luo Changsheng más a pesar del golpe exitoso. Luo Changsheng rodó en el aire y rebotó una docena de veces en el suelo antes de que finalmente se detuviera. Parecía una roca pesada que fue arrojada a la distancia por un huracán. Aunque finalmente logró resistir el poder del mundo iluminador del Loto Rojo, su condición actual solo podía ser descrita como espantosa. Su ropa blanca era negra y andrajosa, más de la mitad de su largo cabello negro estaba quemado, y casi la mitad de su cuerpo estaba completamente cubierto de marcas negras y agujeros quemados. El dolor infligido por las llamas escarlatas era tan terrible que casi todos los músculos de su cuerpo se movían violentamente. A pesar de que logró evitar que las llamas del Fénix lo alcanzaran, no pudo aislar completamente su terrible calor. ¡Dan! La espada del Rema Plago Sagrado aterrizó detrás de él. ¡Ban! El pesada hacha de batalla del viento divino se estrelló justo enfrente de Luo Changsheng antes de reportar en el aire. De repente, se dividió en 3 partes antes de caer una última vez hacia el suelo. El doloroso chillido que provenía del hacha de batalla se debilitó rápidamente hasta que ya no se pudo escuchar. Luego, la tormenta contenida dentro del arma se derramó hacia afuera como el agua de una presa rota. El hacha de batalla del viento divino fue destruida por el golpe de la espada de Yunche después de haber sido quemada repetidamente por las llamas escarlatas del Fénix. La zona de espectadores estaba completamente en silencio, excepto por los incesantes sonidos de las respiraciones. El hacha de batalla del viento divino se había desmoronado. La famosa, de gran inteligencia y poderosa hacha de batalla que había acompañado a Luo Changsheng durante mucho tiempo se había desmoronado bajo el poder de la espada de Yunche. Los ojos de Luo Changsheng se pusieron en blanco. Parecía incapaz de aceptar o creer la realidad que acababa de suceder justo ante él. Sin embargo, su falta de mentalidad no duró mucho tiempo. Lentamente, se puso de pie con ambos brazos. Hizo un movimiento de agarre, y los restos destrozados del hacha de batalla del viento divino volaron de regreso a su mano. La guardó sin darle otra mirada. La espada del relámpago sagrado también voló de regreso a sus manos, pero en lugar de usarla, la guardó tal como lo hizo con el hacha de batalla. Mirando a Luo Changsheng y sintiendo su presencia, la expresión de Yunche era sombría cuando la sorpresa inundó su corazón. Luo Changsheng fue quemado gravemente por su mundo iluminador del Loto Rojo, y fue golpeado con fuerza por la espada de Yunche después de que casi todas sus defensas se habían derrumbado. Sin embargo, las heridas en el cuerpo de Luo Changsheng no fueron tan terribles como Yunche predijo que serían. Yunche se sorprendió, pero no sabía que Luo Changsheng y los que estaban familiarizados con Luo Changsheng estaban 10 veces más sorprendidos de lo que él estaba, si no más. Mucha gente en los reinos estellares superiores era consciente de que la razón por la que Luo Changsheng era tan poderoso, que él era un reino propio, incluso entre los hijos de Dios, se debía principalmente a que tanto su cuerpo como su alma habían sido atemperados por el agua divina del comienzo absoluto. Incluso para Luo Guxie, el proceso para obtener el agua divina del comienzo fue muy peligroso. Cada gota de agua podría considerarse un tesoro de primer nivel en la dimensión del caos primordial. Sin embargo, Luo Guxie no había usado el agua consigo misma después de todos los problemas por los que pasó para obtenerla. En cambio, se la regaló a Luo Changsheng e incluso atemperó personalmente tanto su cuerpo como su alma. Como resultado, su cuerpo y alma eran tan duros como una ciudad protegida por una pared de metal y un foso de agua hirviendo. Sin embargo, Yunche todavía logró herirlo hasta tal punto con su espada y llamas. El pecho de Luo Guxie subió y bajó rápidamente. La luz en sus ojos era normalmente suave e indiferente, pero hoy estaban temblando ligeramente de emoción. Ella había criado a Luo Changsheng sin ayuda desde que era un niño, y nunca lo había visto tan herido o humillado hasta hoy. Luo Changsheng respiró pesadamente mientras miraba confundido a Yunche. Un par de respiraciones más tarde, Yunche de repente notó que una calma había pasado por los ojos de Luo Changsheng. A pesar de que sus músculos faciales seguían temblando de dolor, sus pupilas estaban terriblemente calmadas. Yunche, comenzó lentamente y con voz ronca, debo admitir que pensé que no te había subestimado en absoluto, pero estaba equivocado. Muy equivocado. Levantó su brazo derecho, y un rayo de luz siniestra repentinamente brilló sobre su palma. Eres la primera persona que me ha hecho daño hasta este punto. SSSS. Otro relámpago brilló sobre la palma de Luo Changsheng. También eres la primera persona que me empuja tan lejos. Las cejas de Luo Changsheng se juntaron abruptamente. Changsheng planea. No lo detengas. Luo Guxie de repente habló y detuvo a Luo Changsheng de intentar detener a Luo Changsheng. Él debe ganar esta pelea.
debe devolver el dolor que sufrió cientos y miles de veces a su enemigo. Capítulo 1226. Relámpago del corazón ardiente, hoja de la compasión del dragón. Luo Changsheng, ¿qué quiere hacer? Huo Rulie gritó con cara nerviosa. Para haber bloqueado el mundo iluminador loto rojo, Yang Huai aún no se había recuperado completamente del impacto del alma que había recibido antes. La llama más fuerte de su línea de sangre fénix había sido bloqueada por Luo Changsheng, por lo que estaba más que incómodo. Es, después de todo, el cuerpo divino templado por el agua divina del comienzo absoluto. De lo contrario, me temo que hacía mucho tiempo se habría quemado en cenizas, respondió Huo Rulie en voz baja. Justo cuando terminó de hablar, sus cejas se tensaron repentinamente al recordar un cierto arte profundo prohibido en el reino Alegros Sagrados. Dijo con un sobresalto, no me digas que quiere. ZZZT. ZZZT. SSSSSS. El relámpago púrpura crepitaba incesantemente en el centro de las palmas de Luo Changsheng, densamente apretadas. Al final, se formó para convertirse en una bola de rayos violentamente retorcida. Luo Changsheng levantó su palma. Sin embargo, el rayo en sus manos no fue arrojado a Yun-Che, sino que se estrelló despiadadamente en su propio pecho. Crack, Yun-Che. La luz púrpura en el pecho de Luo Changsheng explotó, entonces, repentinamente aparecieron líneas brillantes de luz púrpura. Con la posición de su corazón como el centro, se extendieron rápidamente a cada rincón de su cuerpo, a sus extremidades, dedos, cuello, cara, hasta que, finalmente, incluso los restos de su cabello se habían levantado completamente, cambiando de un negro carbonizado a un púrpura brillante cristalino. Durante este proceso, la profunda energía de Luo Changsheng, que se había debilitado considerablemente, aumentó repentinamente, recuperándose a su estado máximo en un abrir y cerrar de ojos, luego, rompió sus límites y su energía profunda continuó creciendo. Su aura se inflaba, y se presionaba fuertemente hacia afuera. El reprimido Yun-Che se retiró rápidamente, su rostro se ensombreció de inmediato. Así que realmente es, el relámpago, del corazón ardiente, murmuró Mu Binyun, con sus ojos helados llenos de preocupación. Relámpago del corazón ardiente, el arte profundo prohibido del reino Aleros Sagrados que rompe a la fuerza a través de los límites de uno, no. Se dice que debes estar en el reino rey divino para aprenderlo con éxito, dijo Mutansi en estado de shock. Eso es para la gente normal. Mu Wanzi suspiró profundamente. Si el físico de Luo Changsheng es realmente como dicen los rumores, que ha sido atenuado por el agua divina del comienzo absoluto, no se puede descartar la posibilidad de usar el relámpago del corazón ardiente. Suspiro, parece que estamos realmente acabados. Oh, wow, una técnica prohibida que acorta la vida de uno. El emperador Diositian entrecerró los ojos. El mejor hijo de Dios de la región divina oriental, cuya fama está incluso extendida en la región divina del Suir, se vio obligado a un punto en el que no duda en acortar su vida. Maravilloso, maravilloso, jajajaja. La sincera risa del emperador Diositian apenas ocultó su ridículo. El cuerpo de Luo Changsheng brillaba con innumerables líneas de brillantes patrones púrpura, incluso su fuerza profunda era un débil púrpura. Además, sus movimientos eran mucho más frenéticos que antes, como el lanzamiento de lava desde el purgatorio. Con patrones púrpuras en todo su cuerpo, la energía profunda de Luo Changsheng aumentó en casi un 50%. Levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillaban con dos rayas de un profundo rayo púrpura. Incluso el dolor de las quemaduras de la llama carmesí parecía haber desaparecido con el cambio en su cuerpo y energía profunda. El corazón de Yun-Che se hundió, esto fue un aumento de fuerza profunda, y fue un aumento de un total de 50% de fuerza. Para los practicantes profundos del reino de Dios, las artes profundas que aumentaban la fuerza de uno en un corto periodo de tiempo eran difíciles de conseguir y también eran artes profundas de clase alta que eran las más difíciles de cultivar. Además, debido al avance forzoso del límite de la fuerza profunda, la carga sobre el cuerpo y la vitalidad también excederían los límites de uno. Como resultado, generalmente estaría acompañado por un efecto secundario grave. Sin embargo, dado que un fuerte aumento en la fuerza profunda por lo general podía cambiar las situaciones, tanto que el usuario podría escapar de una situación amenazantes, los efectos secundarios podrían soportarse completamente y aún era algo que los practicantes profundos anhelaban. Las artes profundas capaces de aumentar la fuerza profunda en un 30% eran extremadamente raras, por lo que las que podían aumentar la fuerza profunda en un 50% eran aún más raras. El relámpago del corazón ardiente de Luo Changsheng era precisamente uno que podía aumentar la fuerza profunda de una persona en un 50%, y también podría durar mucho tiempo. Con respecto al aumento de la energía profunda, las artes del dios maligno definitivamente era el ancestro de los ancestros de esas artes profundas. Esto se debió a que la amplificación provocada por las artes del dios maligno no podía llamarse amplificación, sino un frenesí incomparablemente aterrador. Le permitió a Yun-Che, con una fuerza profunda en el 9º nivel del reino de la tribulación divina, resistir a alguien en el 10º nivel del reino espíritu divino, por lo que ya no era un simple aumento de varias veces. Si este hecho fuera conocido por otros, incluso los maestros divinos que se encuentran en la cima del reino de Dios quedarían en shock. Además, incluso si Yun-Che dijera eso, era dudoso que alguien le creyera.
Si Yunche estuviera en su estado normal, sin siquiera recibir la amplificación de fuerza de las artes del dios maligno, no sería capaz de golpear el dedo meñique de Luo Changsheng. Aunque un aumento del 50% en la fuerza profunda era extremadamente basura frente a las artes del dios maligno, su aparición en el cuerpo de Luo Changsheng fue sin duda una pesadilla aterradora para el actual Yunche. Sin embargo, esta pesadilla aún no había terminado. ZZZNG. Luo Changsheng hizo un movimiento de agarre en el aire y una luz blanca opaca repentinamente brilló, obstruyendo instantáneamente la visión de Yunche. Al mismo tiempo, de repente se lanzó una fuerza incomparable junto a una aura diabólica y densa. Bajo el brote de esta aura aterradora, Yunche parecía haber sido golpeado en el pecho por un enorme martillo y se vio obligado a retirarse instantáneamente a unos pocos kilómetros de distancia. En la zona de espectadores, los corazones de un número incontable de practicantes profundos palpitaron repentinamente, sin aliento durante mucho tiempo. Incluso los corazones de los espectadores que miran desde las tabletas estelares sintieron palpitaciones intensas. Cuando la luz blanca brilló, parecía que Luo Changsheng había removido un sello antiguo y liberado a un terrible dios demonio. Eso es, Yunche se sorprendió. Cuando volvió a mirar a Luo Changsheng, vio una enorme hoja blanca adicional, de forma extraña, en la mano de la línea púrpura cubierta. La hoja tenía alrededor de 3 metros de largo, aproximadamente la misma longitud de su espada de la aniquilación celestial. Todo su cuerpo era de un extraño blanco pálido, y se desconocía cómo se había forjado este material. La hoja no tenía ningún borde y la espalda tenía 6 cráneos alineados en una fila. No eran cráneos humanos, pero, cráneos de dragón. Cada uno de los 6 cráneos de dragón tenía una apariencia siniestra, una simple mirada causaría que las almas temblaran. La posición de los ojos del dragón brilló débilmente con luz blanca y parecían retener su conciencia. Eso es, la hoja compasión del dragón. Yunche escuchó varios gritos de sorpresa provenientes de la zona de espectadores. Así que realmente la sacó, dijo el rey del reino luz resplandeciente en voz baja teñida con un suspiro. Un relámpago del corazón ardiente con la hoja compañón del dragón. Si el actual Luo Changsheng quiere ganar contra Yunche, no requeriría ningún esfuerzo. Es solo que la victoria será un poco desagradable. ¿Qué es esa hoja?, preguntó Huo Poyun en estado de shock. Estaba muy lejos de Luo Changsheng e incluso había una barrera entre ellos. Sin embargo, sentía un aura extremadamente espantosa proviniendo desde esa enorme hoja blanca. Cuando su mirada recorrió los cráneos del dragón sobre su cuerpo, sintió que su alma estaba siendo presionada sin piedad por algo, que estaba cayendo en un abismo sin fin. La hoja compasión del dragón. Huo Rulie cerró los ojos. Exhaló pesadamente, su voz se volvió impotente. Parece que los rumores eran ciertos. ¿Hoja, compasión del dragón? Huo Poyun estaba aturdido. Nunca había escuchado este nombre, ni había sentido un aura tan terrible proviniendo de un arma profunda. Los rumores dicen que para encontrar el agua divina del comienzo absoluto para Luo Changsheng, Luo Guxi entró al reino de Dios del principio absoluto 3 veces, y finalmente tuvo éxito en su tercer intento. Aunque no pudo encontrarla durante sus 2 primeros intentos, en su segundo intento, obtuvo esta espada demonio primordial. La hoja no tiene un nombre grabado por lo que la llamo compasión del dragón. Se ha dicho que el nombre compasión del dragón se refiere a las 6 almas del antiguo dragón malvado selladas en el cuerpo de la hoja. Continuó Yang Huai con la explicación de Huo Rulie, y el cuerpo de la hoja probablemente está hecho de las espinas de estos 6 dragones. ¿Espada, demonio primordial? El corazón de Huo Poyun se apretó de repente. El reino de Dios del principio absoluto era el núcleo del caos primordial. Era el reino secreto más primordial y si bien contenía los mayores peligros, dentro de él había una gran cantidad de tesoros antiguos. En cuanto a las armas profundas que se encuentran en un lugar como el reino de Dios del principio absoluto, incluso el grado más bajo, definitivamente sacudiría todo el reino de Dios. Porque era el reino de Dios del principio absoluto. A pesar de que el poder de esta espada demoníaca no está en el nivel en el que se encontraba en la era antigua debido a los cambios en el caos primordial, me temo que incluso un poco de su poder de espada restante está más allá de lo aterrador. Sobre todo porque, se ha rumoreado que las 6 almas dragón selladas contienen una pizca de conciencia restante que aún no ha desaparecido. Desde el aspecto de esta el rumor parece ser cierto. Las cejas de Yang Huai se fruncieron. Esa aura malvada, que asustó al alma, demostró que las almas en esta hoja aún permanecían. Sin embargo, a juzgar por su aura, a pesar de que Luo Changsheng ha usado el relámpago del corazón ardiente para aumentar su fuerza, aún tendrá que pagar un precio para ejercerlo. Yang Huai negó con la cabeza. Al final, Luo Changsheng del reino alero sagrados todavía tiene una maestra como Luo Guxi. Yunche ganando contra él es, suspiro. No, Huo le abrió los ojos, con la mirada en llamas. Siendo capaz de forzar a Luo Changsheng hasta este punto, Yunche ya ganó. Sí. El maestro tiene razón, el hermano Yun ya ha ganado. No solo yo y el maestro, apuesto a que la mayoría de la gente aquí también cree que él es mucho más asombroso que Luo Changsheng. Las 2 manos de Huo Poyun se apretaron en puños cuando lo dijo con firmeza, ya que era capaz de sentir una terrible presión espiritual del dragón malvado desde una distancia tan grande, como podría Yunche, quien se enfrentaba a Luo Changsheng, no sentirlo. La expresión de Yunche se hundió.
Aparecieron venas azules de su frente mientras todos los huesos de su cuerpo sonaban débilmente. A medida que la hoja compasión del dragón se levantaba lentamente, una tormenta de hojas se despegó ligeramente, pero al instante creó una tremenda región de vacío. Luo Changsheng levantó lentamente la cabeza, sus ojos llenos de luz púrpura habían regresado por completo a su estado de calma e indiferencia. Se había recuperado de su estado anterior, que creía que tenía la victoria en sus manos, el control de todo y menospreciaba a todos. Yun-che, realmente eres extraordinario. No puedo evitar darte una palabra de alabanza. Eres el rival más fuerte que he conocido desde que nací. Las lesiones en mi cuerpo y el dolor que soporté son más de lo que he sufrido en esta vida. Dijo esto lentamente, sin la menor furia en su voz. Yun-che, activación del relámpago del corazón ardiente me permite romper a través de mis límites y también a acortar mi vida. En cuanto a la hoja compasión del dragón, todavía tengo que dominarla por completo, por lo que usarla a la fuerza consumirá rápidamente mi vitalidad. Poder obligarme a usar el relámpago del corazón ardiente y la hoja compasión del dragón, Yun-che, tú eres el primero. A pesar de que estás destinado a perder bajo el relámpago del corazón ardiente y la hoja compasión del dragón, quiere decir que voy a perder gloriosamente, ¿verdad? Todo el cuerpo del Che Yun se tensó. Su mirada estaba helada cuando una leve burla apareció en el borde de sus labios. Parece que has olvidado por completo lo que te había recordado anteriormente. Es mejor no alardear demasiado pronto, de lo contrario, cuando te den una bofetada, te dolerá más que antes. Luo Changsheng rió levemente. Aunque parecía tranquilo en la superficie, una furia aguda se agitó violentamente en su corazón. El dolor sin precedentes, las lesiones graves sin precedentes, naturalmente provocaron una ira sin precedentes. Incluso si su temperamento pudiera ser diluido 100 veces, era imposible para él mantener su antigua tranquilidad. Podía pulverizar fácilmente Yun-che usando el relámpago del corazón ardiente, sin embargo, aún sacó la hoja compasión del dragón, dejando claro que su odio había llegado a sus límites. Él quería aplastar completamente a Yun-che, con la mayor velocidad, con el poder más fuerte, con el estado más abrumador. Quería que la derrota de Yun-che fuera 10 veces, 100 veces, 1000 veces más miserable de lo que sufrió, sin darle la menor esperanza de poder luchar. Capítulo 1227. Quemando la sangre del Fénix. Bien dicho. Ahora, muéstrame cuánto tiempo puedes resistir contra la hoja compasión del dragón. El relámpago del corazón ardiente consume su vida, y la hoja compasión del dragón consume su vitalidad. Naturalmente, Luo Changsheng no iba a desperdiciar ninguno de ellos más de lo necesario. Después de una leve risa se puso en movimiento y se acercó rápidamente a Yun-che. La hoja compasión del dragón era extraordinariamente pesada, y su fuerza estaba en un nivel superior. Luo Changsheng apenas pudo usarla después de usar ambas manos. Cuando giró el arma hacia abajo, un tremendo poder acompañado por un desesperado rugido de dragón que parecía que podía destruir el mundo instantáneamente, presionó a Yun-che al instante. El poder del ataque sorprendió a todos los presentes. Fue porque era un ataque con toda su fuerza. Luo Changsheng ya estaba empuñando el relámpago del corazón ardiente y la hoja compasión del dragón, pero aún así hizo todo contra un debilitado Yun-che. Si Yun-che fuese golpeado por el ataque, definitivamente sería herido gravemente o incluso asesinado al instante. Luo Changsheng tenía una apariencia caballerosa, y hasta el momento había dado la impresión de ser un hombre de buen carácter y de buen humor en la convención del Dios Profundo. Nunca hirió a un oponente a propósito, incluso cuando Hun Silei usó todo para dejar un par de heridas en su cuerpo. De hecho, incluso se acercó y se preocupó por su estado después de la batalla. Pero esta vez, todos pudieron ver la ira, el odio y la crueldad que estaba detrás del ataque. ¡Esquívalo! Hu Rulie perdió el control de sí mismo y gritó en voz alta. Cada pelo en su cabeza estaba parado en su extremo, y chispas volaban por todas partes. En este punto, las llamas carmesíes que rodeaban a Yun-che se habían debilitado tanto que casi se habían extinguido. Pero en lugar de huir del despiadado ataque de Luo Changsheng, Yun-che hizo circular toda la energía profunda que le quedaba y dio un paso adelante. Una serie de fuertes ruidos salieron de cada hueso de su cuerpo, y las venas azules de sus brazos se veían tan hinchadas que parecía que se abrirían en cualquier momento. Hubo un golpe sordo cuando la energía profunda explotó de su cuerpo, y Yun-che cargó directamente hacia Luo Changsheng mientras sostenía la poderosa espada de la aniquilación celestial. ¿Qué? Los ojos de cada cultivador profundo se abrieron en ese instante. ¿Yun-che planea pelear contra la hoja de la compasión del dragón? ¿Está tratando de tirar su vida? Olvídese de que su energía profunda se había debilitado mucho más que antes, casi no había forma de que pudiera defenderse directamente contra la hoja de la compasión del dragón, incluso si tenía toda la fuerza. Pero su meta aquí era ganar, no preservar su propia vida. Nunca podría ganar si seguía huyendo. Estoy a un paso de distancia, y nadie me va a detener. La figura carmesí de un fénix apareció repentinamente en las dos pupilas de Yun-che. Un estallido sordo surgió de dentro de su cuerpo.
Las 10 gotas de sangre divina del Fénix se quemaron en un instante, y las llamas moribundas alrededor de su cuerpo de repente volvieron a animarse una vez más. El poder divino de un fénix presionado desde arriba cuando el cielo se tiñó de rojo. ¡Bum! La hoja y la espada se enfrentaron entre sí, y el impacto resultante causó que cada joven cultivador profundo en la zona de espectadores cubriera sus oídos con dolor. El escenario del dios conferido debajo de los dos combatientes se derrumbó abruptamente en polvo como una onda de choque tan poderosa como un tsunami que se disparó hacia abajo. Golpeó la barrera en la parte inferior del escenario y volvió a subir. Las llamas del fénix que se alzaban en el aire teñían las caras carmesíes de todos. Al igual que la cara y los ojos de Luo Changsheng estaban rígidos por la conmoción, todos los que estaban en la zona de espectadores también se mostraban incrédulos. Se quedaron atónitos porque Yunche había absorbido el ataque de la hoja de la compasión del dragón. Él quemó la sangre divina del fénix, exclamó Yang Huai. Cuando se quemaba una sangre divina, desataba todo su poder divino antes de caer en el sueño. Tomaría por lo menos un mes antes de que pudiera volver a la normalidad. Yunche obviamente se había comprometido a una elección de todo o nada. Al darse cuenta de inmediato de dónde había salido el repentino estallido de fuerza de Yunche, los ojos de Luo Changsheng se volvieron suaves poco a poco. Bien hecho, desafortunadamente para ti, ya has gastado tu última oportunidad. Luo Changsheng dejó escapar un estruendo, y las venas azules en sus brazos se hincharon visiblemente ante los ojos de todos. Un gran poder explotó de la hoja de la compasión del dragón una vez más, y lanzó el arma directamente hacia Yunche. Yunche se sacudió violentamente cuando un poder monstruoso lo golpeó a través de la espada de la aniquilación celestial. Fue arrojado hacia atrás un par de miles de metros como un meteoro ardiente que se estrella desde el cielo. Juntos, el relámpago del corazón ardiente y la hoja de la compasión del dragón fueron un poder aterrador. Yunche no pudo resistirlo incluso después de quemar su divina sangre del fénix con desesperación. Aunque Yunche fue enviado volando hacia el suelo, la ira y el odio de Luo Changsheng no se habían desahogado en lo más mínimo. El cultivador profundo levantó su espada una vez más e hizo que los ojos de los 6 dragones esqueléticos brillaran con una luz pálida mortal. Rugido, 6 rugidos dolorosos y resentidos sacudieron el aire al mismo tiempo, y Luo Changsheng giró la hoja hacia la dirección de Yunche. 6 dragones blancos pálidos cubiertos de vendaval mortal se lanzaron instantáneamente hacia abajo como 6 tornados. Retumbar. Los 6 dragones pálidos golpearon a Yunche casi inmediatamente después de que golpeó el suelo. Hubo un fuerte estruendo, y un agujero de varios cientos de metros de ancho apareció de inmediato en el escenario de Dios conferido. Esta no era una piedra ordinaria. Este era el escenario del Dios conferido donde se lleva a cabo la batalla del Dios conferido. En toda la historia de la batalla del Dios conferido, el escenario del Dios conferido nunca había sido tan dañado como lo fue hoy. No había duda de que el poder del golpe había superado completamente a la generación a la que pertenecía, y todos los otros poderes que aparecieron en el escenario del Dios conferido. Esto. ¡Qué poder aterrador! Yunche, ¿sigue vivo, o no? Las manos de Lulenchuan se apretaron en puños, y sus músculos faciales estaban tensos. Ese ataque fue más que suficiente para hacer que su alma temblara de miedo. Estaba seguro de que tendría un pie en su tumba si el ataque hubiera aterrizado sobre él, incluso si la barrera sagrada del dragón resplandeciente estuviera completamente activada. Para empezar, Yunche estaba muy herido en muchos lugares, y como se encontraba en un estado de impotencia después de que Luo Changsheng lo mandó a volar, no pudo defenderse en absoluto. Luo Changsheng había tratado de asesinar a Yunche. El odio y el resentimiento en su corazón. Yunche, Mubinyun se quedó mirando fijamente el escenario con pupilas pálidas. Luo Changsheng estaba mirando el lugar del impacto cuando sus cejas de repente se apretaron. La luz profunda se estaba desvaneciendo rápidamente de la tierra agrietada del escenario del dios conferido, revelando la llama carmesí del ave divina. Se podía ver a Yunche arrodillado en una rodilla y sosteniéndose recto con la espada de la aniquilación celestial dentro del agujero. Aunque todo su cuerpo estaba empapado en su sangre, su mirada permaneció tan feroz como siempre. Esta escena conmocionó a muchos reinos del reino. ¿Cómo demonios sobrevivió a eso? Los ojos de Luo Changsheng se oscurecieron después de que el shock inicial había pasado. Rápidamente voló hacia abajo y balanceó la hoja de la compasión del dragón directamente hacia Yunche. Yunche levantó su cabeza tan rápido como un relámpago y se enfrentó al ataque con la llameante espada de la aniquilación celestial. ¡Bam! La hoja de la compasión del dragón y la espada de la aniquilación celestial se enfrentaron ferozmente una vez más, y esta vez un chorro de sangre escapó de los labios de Yunche cuando sus piernas y la mitad de su cintura se estrellaron contra el suelo del escenario del dios conferido. La fuerza de Luo Changsheng era como una montaña que sostenía el mismo cielo, presionando despiadadamente sobre él y obligando a retroceder la espada de la aniquilación celestial centímetro a centímetro. Un poco de placer finalmente surgió en el corazón de Luo Changsheng después de ver lo terrible que parecía Yunche, pero como no estaba dispuesto a descartar su elegancia y su actitud de joven maestro Changsheng, dijo en voz muy baja: hay 6 almas de antiguos dragones malvados selladas dentro de la hoja de la compasión del dragón. ¿Qué es lo que posiblemente tienes para detenerlo? El poder que alimentó a Yunche después de haber quemado la sangre divina del fénix se estaba agotando. El abismo lo tragaría en el instante en que se extinguiera por completo. Pero en lugar de desesperarse por su situación, Yunche se encontró con los ojos burlones y salvajes de Luo Changsheng con una sonrisa ridícula. Él susurró: 6 almas malvadas de dragón no son tan impresionantes. Gruñendo, una luz azul brilló de repente a través de las pupilas de Yunche. Dominio del alma dragón.
Un dragón azul apareció detrás de Yun-che, y más arriba en el aire, un par de ojos azules que parecían tan profundos como el cielo se abrió repentinamente como las estrellas. Entonces, resonó un rugido dracónico que era más fuerte que el trueno celestial y más poderoso que el poder celestial. Rugido. El rugido dracónico era como un martillo para el cerebro. La mente de todos se volvió blanca como papel, y por alguna razón, sentían que podían ver un enorme dragón de una presencia indescriptible que descendía del cielo sobre sus cabezas. Su presencia fue tal que se sintieron como una mota de polvo en un mundo muy amplio, con su cuerpo y alma temblando de terrible miedo. Todo lo que querían hacer era arrodillarse en el suelo y hacer una reverencia para demostrar su lealtad. ¿El alma de un dragón? El rugido de sorpresa vino del emperador dios Sitian. ¿Cómo consiguió Yun-che el alma de un dragón? La cara del emperador dios del monarca Brahma estaba grabada con un ceño fruncido y una rara sorpresa también. Tampoco es un alma de dragón ordinaria, debe ser de un nivel increíblemente alto, murmuró Yang Yejinger. Volvió la vista ligeramente, y de repente se dio cuenta de que la sorpresa en la cara del monarca dragón en realidad superaba incluso a la de los emperadores dios. Un pequeño ceño fruncido apareció en su cara, extraño. Considerando lo poderoso que es el monarca dragón, debería haber notado el alma de dragón en el cuerpo de Yun-che desde el principio. Entonces, ¿por qué se ve tan sorprendido? Ese escalofrío absolutamente antinatural en su cara, era casi como si alguien le hubiera dado un gran susto. La espada de la compasión del dragón dejó escapar un gemido estremecedor, y el poder del dragón malvado que estaba reprimiendo a Yun-che tan predominantemente antes se dispersó repentinamente como langostas asustadas. Incluso la presión espiritual que rodeaba la hoja había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que quedó fue una reverberación temblorosa. Los ojos de Luo Changsheng estaban abultados, y su cara estaba llena de miedo. Su energía profunda se disipó tan rápido como el agua de marea. ¡Bam! Yun-che le dio un empujón a la espada de la aniquilación celestial, y él fácilmente lanzó la hoja de la compasión del dragón y Luo Changsheng al aire. Saltó del agujero en el escenario del dios conferido, gruñó, concentró todo el poder divino del fénix dentro de la espada de la aniquilación celestial y se lanzó ferozmente hacia Luo Changsheng. ¡Boom! La espada golpeó el cuerpo de Luo Changsheng en una explosión de fuego, haciendo que sus costillas se rompieran y la sangre saliera de su cintura. Fue enviado a volar como una peonza cuando dejó escapar un grito terrible. Yun-che lo persiguió rápidamente mientras la espada de la aniquilación celestial ardía con los vestigios de la divina llama del fénix. Atacó una tormenta de ataques contra el petrificado Luo Changsheng. ¡Boom! 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 Cada balanceo de su espada contenía toda la fuerza de Yun-che, y cada golpe sonaba tan fuerte como un trueno. El sonido de chorros de sangre y huesos destrozados resonó por todo el escenario del dios conferido hasta que Yun-che giró una docena de veces y lo convirtió en una figura, sangrante y ardiente. Sin mostrar piedad alguna, Yun-che golpeó a Luo Changsheng por última vez en el corazón. La fuente de sangre alcanzó casi 10 metros en el aire, y Luo Changsheng se estrelló fuertemente contra el suelo como una estrella fugaz cayendo. Continuó deslizándose por el suelo y dejando un rastro de sangre al menos varios cientos de metros antes de que finalmente se detuviera. Finalmente, las llamas del fénix que rodeaban a Yun-che se extinguieron, y la sangre divina del fénix se detuvo por completo. Su aura cayó bruscamente. Durante el mes siguiente, como mínimo, no podría usar ninguna llama de fénix. Esto debería ser el final, ¿cierto? La respiración de Yun-che era pesada, y todo su cuerpo estaba adormecido. Estaba cayendo al suelo porque era casi incapaz de levantar la espada de la aniquilación celestial por más tiempo. Ga, SSSS. Gu. Un gemido increíblemente doloroso sonó desde el frente, y las pupilas de Yun-che se encogieron cuando el ensangrentado Luo Changsheng se incorporó lenta pero severamente. El patrón atronador en el cuerpo de Luo Changsheng todavía estaba parpadeando. Más de la mitad de su energía profunda se perdió, y lo que quedó era increíblemente inestable. Pero todavía era una aura profunda aterradora. En el momento en que levantó la vista, el brillo salvaje y feroz de una bestia desesperada se reflejó en los ojos de Yun-che. Capítulo 1228. Un destello de Hades. En este momento, Luo Changsheng se veía tan terrible que parecía que acababa de salir de un purgatorio. Estaba sangrando por todo su cuerpo, su pecho estaba gravemente mutilado y su hermoso rostro se había hinchado hasta el doble de su tamaño normal. La sangre y la carne podrida parecían estar aplastados para formar una pasta, y la única parte restante que hizo reconocible a Luo Changsheng fueron sus ojos oscuros y odiosos. Si Luo Changsheng hubiera sido alguien más, habrían muerto 3 veces después de haber sido golpeados por la espada de la aniquilación celestial más de 10 veces mientras su energía profunda se estaba desmoronando. En este momento, Luo Changsheng parecía peor que un hombre que fue torturado hasta morir, pero al final logró ponerse de pie. Aunque su aura era caótica y se había vuelto 2 veces más débil que antes, todavía representaba una gran presión para Yun-che. El corazón de Yun-che se apretó. Por primera vez en esta batalla, fue sorprendido por la tenacidad de Luo Changsheng. Lo corté 15 veces con todo el poder del fénix que poseo. Cada golpe fue brutal y estuvo acompañado por el sonido de huesos destrozados. ¿Por qué es capaz de ponerse de pie después de eso? Y su energía profunda es todavía tan fuerte. No sabía que Luo Changchen y Luo Guxie, 2 cultivadores que eran considerados superiores en los reinos estelares de la región divina oriental, estaban al menos 10 veces más sorprendidos que él.
Alma de dragón, ¿cómo tiene Yunche un alma de dragón? ¿Dónde lo consiguió? Luo Changchen murmuró para sí mismo en shock. Un dragón era una criatura del más alto nivel en el reino del caos primordial, y lo mismo ocurre con su alma. El alma de un dragón puede ser destruida o sellada por la fuerza, pero nunca capturada. Tampoco se puede heredar. En otras palabras, un ser vivo podría obtener el alma de un dragón solo si el dragón mismo se lo hubiera regalado voluntariamente. Además, tampoco podría ser transmitido a la siguiente generación como una línea de sangre, mucho menos transferida o tomada por otra parte. Esa fue la razón por la que muchas personas poseían la línea de sangre de los dragones en la región divina oriental. Lu Lengchuan era un ejemplo, pero muy pocos en realidad poseían un alma de dragón. Luo Changchen era un poderoso cultivador. Fácilmente se dio cuenta de que el alma de dragón de Yunche tampoco era un alma de dragón ordinaria. Pero, ¿por qué un dragón con un alma tan poderosa otorgaría su fuente a un joven humano? El alma de Chang Zheng es más fuerte que incluso el alma de un rey divino después de que fue templada por el agua divina del principio absoluto. No hay forma de que su alma haya perdido tan fácilmente. La voz de Luo Wuxie obviamente estaba temblando debido a la apariencia actual de Chang Zheng. Ni siquiera si fuera el alma de un dragón. Definitivamente no es una ordinaria alma de un verdadero dragón. Luo Changchen frunció el ceño antes de que se le ocurriera una posibilidad. La afirmación de Yunche de que proviene de un reino inferior, puede muy bien ser falsa. Un alma de dragón tan poderosa solo puede venir de un dragón maestro divino como mínimo. De hecho, el mismo Yunche puede provenir de la región divina occidental y de alguna manera está relacionado con la raza del dios dragón, o no habría tenido un cuerpo y un alma tan poderosa. El pecho de Luo Wuxie se agitó rápidamente cuando su presencia en ocasiones se volvió fría o caótica. ¿Cómo se atrevía a lastimar a mi Chang Zheng, ese pequeño bruto? Tal vez nadie, ni siquiera aquellos que habían sido conocidos de Ada Wuxie durante más de 10.000 años, la habían visto fuera de lo normal hasta hoy. Luo Changchen le lanzó una mirada y parecía que quería decir algo. Esta alma de dragón es bastante poderosa. Puede ser el regalo de un maestro dragón. El emperador dios del cielo eterno se volvió para mirar al monarca dragón. ¿Reconoce a quién pertenece su alma, monarca dragón? El monarca dragón no asintió ni negó con la cabeza. Respondió con indiferencia, Yunche es solo un humano, pero su talento es raro por decirlo menos. No es sorprendente que un dragón maestro de nuestro reino pueda decidir romper la norma y otorgarle su alma. El emperador dios del cielo eterno asintió levemente. El monarca dragón obviamente quería eludir esta pregunta, por lo que no iba a empujarlo más. El monarca dragón no apartó la vista de Yunche ni una sola vez durante esta serie de eventos. Aunque las emociones en sus ojos se habían calmado una vez más, en realidad todavía estaban hirviendo profundamente en sus pupilas, corazón y alma. Desde hace mucho tiempo, ya se había dado cuenta de que Yunche poseía tanto el linaje como el alma de un dragón. Él era el monarca dragón, el rey de todas las creaciones y el señor de todos los dragones. Después de todo, incluso había llegado a la conclusión de que el linaje y el alma que Yunche poseía tenían un nivel increíblemente alto, a pesar de que nunca dijo una palabra al respecto. Había prestado mucha atención a Yunche desde entonces. Se debía a que podía deducir fácilmente el tipo y el nivel del alma de dragón de Yunche en el momento en que este último lo usara. Sin embargo, cuando Yunche finalmente desató su dominio del alma de dragón en batalla, él, el rey del reino del dios dragón, el campeón indiscutible que fue temido y respetado en todo el reino del caos primordial, en realidad sintió miedo, conmoción e incluso, humildad en ese único instante. Ese instante fue una emoción que nunca había sentido durante los últimos 350 años de su existencia hasta ahora. Incluso ahora, los ojos azules que se abrieron sobre la cabeza de Yunche dejaron una huella clara y persistente dentro de su alma. Estaba mirando a Yunche en una luz completamente nueva, ya no estaba mirando a Yunche como si solo fuera otro humano menor. Yunche. La voz de Luo Changzheng se había distorsionado completamente. En este punto, estaba tan lleno de ira, odio y manía que ni siquiera podía conservar la cordura, o al menos ya no le importaba la hermosa imagen que cultivaba para sí mismo ni un poco. Sus brillantes ojos púrpuras decían que no quería nada más que cortar Yunche en carne picada, moler sus huesos hasta convertirlos en polvo y esparcirlos en el viento. Dio un paso adelante, y la sangre salpicó de sus heridas. Sin embargo, levantó lentamente la hoja de la compasión del dragón empapada de sangre y envolvió a Yunche dentro de una presión que era inestable, pero todavía lo suficientemente poderosa como para ser fatal para él. Yunche tuvo que usar casi toda su fuerza solo para levantar la espada de la aniquilación celestial delante de él. Sus brazos temblaban incontrolablemente contra su voluntad en el proceso. Luo Changzheng podría haber subestimado a Yunche, pero Yunche también había subestimado a Luo Changzheng. No fue la fuerza de Luo Changzheng la que había subestimado. Era su cuerpo extrañamente poderoso. Había golpeado a Luo Changzheng decenas de veces hasta que su cuerpo estaba destrozado y sus huesos estaban destrozados en más de una docena de lugares. Y, sin embargo, Luo Changzheng aún era capaz de invocar un poder tan tremendo, su cuerpo era literalmente tan duro como el suyo. La única razón por la que su cuerpo era así de duro fue porque tenía la línea de sangre, la espina dorsal del dios dragón y cultivaba el gran camino de Buda. Exactamente, ¿cómo Luo Changzheng cultivó su cuerpo? Luo Changzheng era un verdadero cultivador en el 10º nivel del reino espíritu divino, por lo que su fuente de energía profunda era incontables veces más grande que la de Yunche.
Debido a que Yunche no pudo incapacitar completamente a Luo Changsheng, esta desventaja gigantesca suya estaba empezando a levantar su fea cabeza. Aunque las heridas de Yunche eran mucho más ligeras que las de Luo Changsheng, su energía profunda no era nada comparada con la de este último. Muere. Luo Changsheng dejó escapar un grito ronco y extraño cuando un gigantesco tornado rodeó la hoja de la compasión del dragón y parecía que aplastaría a Yunche en carne picada. Yunche inmediatamente escapó del punto de impacto con la cascada del corte lunar, pero había gastado tanta energía que ni siquiera podía lidiar con la onda expansiva. Fue lanzado lejos, muy lejos, cuando decenas de heridas se abrieron en su pecho. Sus órganos internos especialmente giraban y se deshacían en masa. Por suerte para él, las heridas de Luo Changsheng eran demasiado severas. El ataque hizo que las lesiones de Luo Changsheng, tanto dentro como fuera, empeoraran a la vez cuando 5 o 6 bocanadas de sangre salieron de su garganta. Su cuerpo se tambaleó y casi cayó de pie. Fue en este momento que Yunche saltó al aire y atacó. Una luz dorada deslumbrante brotó repentinamente de su cuerpo, y se quemó como un sol que convertiría todo en nada. «Eso es, la sangre divina del cuervo dorado», exclamó Huo Rulia involuntariamente. Yunche había elegido quemar la sangre divina del cuervo dorado después de la sangre divina del fénix. El cielo se cubrió de llamas cuando la espada de la aniquilación celestial cargada con el poder divino del cuervo dorado se balanceaba desde arriba. En este punto, Luo Changsheng no podía mover su cuerpo como deseaba y no podía esquivar, así que en su lugar rugió y convocó otra tormenta lo suficientemente poderosa como para distorsionar incluso el espacio. ¡Boom! La explosión dorada resultante fue tan deslumbrante como un sol cayendo, y durante un tiempo innumerables cultivadores profundos habían perdido la vista. Debajo del fuego, la hoja de la compasión del dragón y la espada de la aniquilación celestial se empujaron una contra la otra. Dos ojos igualmente oscuros también se miraban ferozmente a través del hueco. Retumbar. Yunche empujó bruscamente hacia adelante, y la sangre brotó bruscamente de la esquina de los labios de Luo Changsheng. Estremeciéndose, la rodilla derecha de Luo Changsheng golpeó ferozmente contra el suelo y se rompió con el impacto. Los ojos de Luo Changsheng se veían tan oscuros y feroces que daba miedo. Sus brazos temblaban violentamente bajo presión, sus músculos rotos estaban abultados al máximo, y sus articulaciones crujían sin parar. Luo Changsheng dejó escapar un rugido animal cuando los patrones púrpuras cruzaron bruscamente su cuerpo, lanzando a Yunche al aire con un repentino y tremendo estallido de fuerza. Luo Changsheng tropezó después de ponerse de pie, pero en lugar de calmarse, eligió saltar hacia Yunche como un animal enloquecido. De todos modos, con total indiferencia hacia sus propias lesiones, Yunche dio media vuelta en el aire y cargó directamente hacia Luo Changsheng. La espada de la aniquilación celestial que ardía con llamas doradas y una hoja blanca pálida cubierta por una tormenta chocaron de nuevo tan sordamente que el mismo cielo azul amenazaba con partirse por la mitad. Era como si una tormenta de truenos hubiera visitado de repente el escenario del dios conferido. Tanto el aura de Yunche como la de Luo Changsheng eran mucho más débiles que antes, pero la ferocidad y la violencia de la batalla se habían extendido hasta el otro extremo del espectro. El fuego quemó el viento arrancó el fuego, la espada destrozó la hoja devoró la espada. Los dos combatientes empapados de sangre se atacaron entre sí en el cielo del escenario del dios conferido mientras se rugían como animales salvajes. Ni un solo sonido se podía escuchar en la zona de espectadores, y todos los ojos se abrieron al máximo. El cuerpo de Luo Changsheng fue horriblemente mutilado, y Yunche estaba quemando su sangre divina solo para seguir luchando. Todos creían que esta lucha sería entretenida sin comparación, pero ninguno de ellos había predicho la profundidad de la desesperación a la que había descendido. Hermano Yun, haz lo mejor que puedas. Las manos de Huo Poyun estaban tan apretadas que sus articulaciones se volvieron blanco pálido. Yunche, tienes que ganar, tienes que ganar. Cada discípulo del reino de la canción de nieve y del reino del dios de la llama también gritaban locamente en sus corazones. El enemigo de Yunche era Luo Changsheng, y este último se vio obligado a usar el relámpago del corazón ardiente y la hoja de la compasión del dragón. Incluso si Yunche perdiese esta batalla, su nombre aún se extendería por toda la región divina oriental. Pero en este punto, ¿quién podría dejar de notar la indescriptible sed de victoria de Yunche? Por eso lanzaron las palabras gloriosa derrota en el fondo de su mente. En cambio, gritaron con toda su mente esperando que Yunche ganara. Yunche, debes resistir. El cuerpo de Huo Ruli estaba completamente tenso, y ni siquiera se dio cuenta de que sus uñas se clavaban profundamente en su palma. Sabía muy bien que la única razón por la que Yunche todavía estaba en la pelea era porque había quemado toda la sangre divina del cuervo dorado. El segundo, en el que el estallido de poder se agotara, la derrota era casi segura. En este momento, la única esperanza de Yunche era que Luo Changsheng sufriera una herida tan profunda que colapsará bajo presión antes de que la sangre divina del cuervo dorado se agotara. Sin embargo, la mayoría de las personas no se dieron cuenta de que la disminución de la sangre divina del cuervo dorado no era la única crisis de Yunche. Había estado usando retumbando los cielos todo este tiempo, y la carga que llevaba sobre su cuerpo solo aumentaba. En este momento, él estaba literalmente a punto de romperse. Los brazos de Yunche estaban ensangrentados y desgarrados, pero apenas podía sentir algún dolor, y no tenía idea de cuántas venas se había roto como resultado. Cada vez que agitaba su espada, estaba perdiendo más y más sensación en sus brazos. No. Si esto continúa, no podré ganar. Los ojos de Yunche se abrieron repentinamente con determinación suicida y crueldad.
Un paso, estoy a solo un paso, nadie tiene permitido detenerme. Resiste, cuerpo. Debes aguantar. El viento soplaba suavemente fuera del escenario del dios conferido. Escondido dentro de una nube de nubes distantes, un par de ojos escarlatas miraron en silencio la sangrienta batalla que se desarrollaba en el escenario del dios conferido. De repente, un dolor punzante repentinamente se sacudió en su corazón y alma, y una terrible premonición hizo que todo su cuerpo temblara. Ella dejó escapar un grito de miedo, no. Al mismo tiempo, Yunche de repente gritó desde sus pulmones. Boom, un estruendo increíblemente sordo comenzó dentro de las venas profundas de Yunche, y su vena profunda del dios maligno de repente creció varias veces más de lo normal. Su energía profunda restante se volvió repentinamente caótica como si fuera arrastrada hacia el huracán más salvaje. Habiendo activado alma maligna, corazón ardiente, purgatorio y retumbando los cielos y aún sin poder derrotar a Luo Changzhen con todo lo que tenía, Yunche finalmente decidió activar la quinta puerta del dios maligno. Era como si un dios demonio se despertara de su largo sueño. Hades, quinta puerta del dios maligno despierta. Capítulo 1229. Al borde de la muerte. Jazmín una vez mencionó que la quinta puerta del dios maligno Hades fue el reino final dejado por el recuerdo impreso en la sangre indestructible del dios maligno. Este reino era también los límites que la humanidad podía soportar. En cuanto al desconocido sexto y séptimo reino, definitivamente no era algo que los humanos pudieran tocar. Incluso el reino máximo que los humanos pudieron alcanzar, el reino maestro divino, era incapaz de manejarlo. Yunche abriendo por la fuerza a Hades estaba dando completamente su propia vida, incluso si era una activación de una fracción de segundo. No sabía qué consecuencias enfrentaría después de abrir por la fuerza a Hades, tal vez moriría en el acto, o tal vez se paralizaría instantáneamente. Sin embargo, no tenía otra opción después de ser obligado a ese estado por Luo Changzhen. Boom, en el instante en que Hades se abrió, una fuerte y sangrienta luz explotó con fuerza del cuerpo de Yunche y se desató una ola de energía que estaba más allá de lo aterrador. Debajo de esta ola de energía, la tormenta de viento sobre el cuerpo de Luo Changzhen y el poder que acababa de reunir fueron instantáneamente soplados. Como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado, fue enviado a volar en medio de un grito. Este repentino cambio de acontecimientos dejó a la audiencia pálida de horror e incluso los diversos reyes del reino presentes tenían expresiones de sobresalto. Esto se debió a que lo que acompañó a la luz sangrienta fue una aura frenética tan innegablemente aterradora que los dejó incrédulos. La carne de los brazos de Yunche sobresalía mientras numerosas grietas de color escarlata se abrieron en su cuerpo. En ese instante se activó Hades, una explosión ocurrió dentro de su cuerpo y en las profundidades de su alma. Sintió que su cuerpo, sus órganos internos e incluso su alma se abrían al instante por el asalto del frenético aumento de poder. El mundo en su conciencia también se había vuelto un rojo sangre interminable. No podía sentir el dolor, no podía sentir a Luo Changzhen o la existencia de cualquier otra forma de vida. Solo quedaba el último vestigio de su fuerza de voluntad, lo que provocó un estallido de espada hacia el frente lleno de una desesperación similar al despertar de un dios demonio. Boom, una sangrienta haz de espada brotó de la espada de la aniquilación celestial, perforando instantáneamente el espacio. Chocando con la barrera sobre los bordes del escenario del dios conferido, dejó una marca de 500 metros en el espacio sobre el escenario del dios conferido. Dondequiera que iba el haz de la espada sangrienta, una distorsión intensa apareció en el espacio antes de colapsarse en capas. Este era un espacio dentro del reino de Dios, pero bajo este golpe de espada, se derrumbó como un tejido. Esta fue también la primera vez que Yunche realmente destruyó el espacio al llegar al reino de Dios. Desafortunadamente, actualmente no pudo presenciar personalmente una visión que anhelaba anteriormente. Aunque esto había sucedido, en el momento en que Yunche activó Hades, su conciencia también se desmoronó al instante. El ataque por el cual luchó poniendo su vida en juego había perdido por completo su marca. Solo una onda residual de color sangre rozó ligeramente el cuerpo de Luo Changzhen. Un grito lleno de dolor infinito que parecía provenir de un abismo de desesperación resonó sobre el escenario del dios conferido. En el momento en que la sangrienta ola residual tocó el cuerpo de Luo Changzhen, fue como si se hubiera convertido en una bolsa de sangre que repentinamente había explotado. La sangre salpicó y llenó el cielo cuando fue enviado volando hacia arriba. ¡Clank! La espada de la aniquilación celestial cayó del agarre de Yunche, cayendo pesadamente sobre el suelo. El cuerpo de Yunche se congeló brevemente en el aire antes de que la luz sangrienta que salió de su cuerpo por un breve instante desapareciera por completo con toda su energía profunda. Solo que sus ojos todavía estaban llenos de un color sangriento anormal, aunque carecía de espíritu y enfoque. Entonces, como si se hubiera convertido en una cáscara vacía de un títere, cayó directamente del cielo y se estrelló contra el suelo. No puedo perder el conocimiento. De lo contrario, será juzgado como derrota. Aún, estoy vivo, todavía, siento dolor, no puedo perder el conocimiento, debo despertar. La zona de espectadores estaba en silencio mortal. Todos los que vieron esta batalla en este momento fueron incapaces de creer en sus ojos y su espíritu. ¿Qué fue eso, de ahora? No sé. Yunche en realidad, luego de repente, ese poder aterrador de antes, Luo Changzhen, no puede estar muerto, ¿verdad? Mira a Yunche, eso acaba de dar miedo, pero es obvio que su precio fue extremadamente terrible, Dios mío. ¿Qué diablos pasó justo ahora? Maestro de secta, ¿tú también? No, ¿tienes idea?
¿Qué clase de monstruo es Yunche? El reino de la canción de la nieve, el reino del dios de la llama, el reino aleros sagrados, todos tenían rostros de muerte blanca y corazones apretados. Se quedaron estupefactos, sin palabras y sin aliento. Las cejas del honorable Qu se movieron continuamente. Sin embargo, absolutamente no había olvidado su deber, ya que su aura aún se mantenía en Yunche y Luo Changzhen como lo había hecho desde el principio. Cuando Yunche cayó, justo cuando estaba a punto de ir a confirmar si Yunche había perdido el conocimiento o no, descubrió que el cuerpo de Yunche temblaba ligeramente dentro de su charco de sangre. Los dedos de Yunche lucharon incesantemente por doblarse y el apretar sus muñecas contra el suelo dejó en claro que estaba tratando desesperadamente de sentir la existencia del mundo, tratando desesperadamente de permanecer consciente. Honorable Qu, un zumbido de repente vino desde arriba. Luo Changzhen, quien había sido mandado a volar a unos pocos kilómetros de altura, finalmente comenzó a caer. Seguido por una vasta extensión de espesa lluvia sangrienta, se estrelló fuertemente en el escenario del dios conferido. ¡Clang! La hoja de la compasión del dragón también cayó del cielo, casualmente al lado de su mano. Chan, Sheng. Luo Wuxie se tambaleó, una palidez mórbida apareció en su rostro. Esas dos sílabas se estremecieron tan ferozmente que eran casi inaudibles. Luo Changzhen originalmente sufrió lesiones graves, pero ahora eran indescriptiblemente trágicas. Su cuerpo entero estaba completamente roto, asemejándose a un cadáver que había sido cortado por 1000 cuchillas, sacado de un charco de sangre después de haber sido arrojado allí. Si esta apariencia fuera la de un practicante profundo ordinario, habrían muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, el honorable Qu pudo ver el cuerpo de Luo Changzhen temblando ligeramente, e incluso gemir débilmente. Él no murió, e incluso retuvo su conciencia. El olor a sangre se extendió rápidamente a lo largo del escenario del dios conferido a medida que la zona de espectadores quedaba en silencio. Los ojos de todos se centraron firmemente en las dos figuras humanas de color sangre que yacían en el suelo, sin atreverse a parpadear. Los dos cuerpos hicieron lo mejor que pudieron para temblar, ninguno de los dos quiso quedarse quieto. Su fuerza de voluntad restante les dijo que la primera persona que perdiera el conocimiento perdería. La palma de Yunche hizo un ligero gesto de agarre, sintió el aura de Luo Changzhen. Luo Changzhen, no debería. ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué su fuerza vital sigue siendo tan fuerte que incluso yo, en mi estado actual, puedo sentirlo? Que, ese golpe de antes, no lo golpeó. El poder surgió de la activación forzosa de Hades de Yunche que sobrepasó sus niveles. Ya que Luo Changzhen ya estaba herido de gravedad, si fuera golpeado por el ataque de antes, él definitivamente explotaría en pedazos, incluso si tuviera un cuerpo divino temperado por el agua divina de principio absoluto. En la dura batalla entre él y Luo Changzhen hasta el momento, si matara a Luo Changzhen después de invocar un movimiento que amenaza la vida en una situación desesperada, no se consideraría un acto de malicia y tendría un 90% de posibilidades de al no ser considerado una violación de las reglas. La muerte de Luo Changzhen sería no tener la necesidad de tener otro enfrentamiento, eso inmediatamente le daría el título de campeón. En cuanto a las consecuencias de matar a Luo Changzhen, en comparación con su promesa con Jasmine, eran completamente insignificantes. El destino, sin embargo, fue cruel. El único golpe que usó su vida a cambio había fallado debido al colapso de su conciencia. GHH. Un doloroso gemido seco que parecía provenir de una bestia desesperada al final de su vida sonó cuando la contracción del cuerpo de Luo Changzhen se intensificó, luego se detuvo de repente. Justo cuando el honorable Qu creyó que finalmente había perdido el conocimiento, descubrió que la mano de Luo Changzhen se movió, luego, lentamente levantó la cabeza. Los ojos de Luo Changzhen que estaban pegados con sangre se abrieron lentamente poco a poco. Su brazo ensangrentado también se levantó lentamente, estirándose hacia la cercana hoja de la compasión del dragón. Después de un tanteo de andar a tientas, sus temblorosas manos agarraron el mango de la hoja. ¡Ah! Gritó Huo Poyun con terror. Era solo que, sin importar el esfuerzo que hiciera Luo Changzhen, la hoja de la compasión del dragón se movía apenas una pulgada. Ya era un milagro que todavía estuviera vivo en su estado actual, así que ¿cómo podría manejar la hoja de la compasión del dragón? Sus manos finalmente abandonaron la hoja de la compasión del dragón. Con sus ojos llenos de sangre y una visión completamente borrosa, aún podía mantener la posición de Yunche. Luego, su mano se apoyó lentamente, poco a poco, era comparable lento y difícil, sin embargo, logró ponerse de pie. Los corazones de los discípulos del reino de la canción de nieve y del dios de la llama parecían haber estado estrechamente unidos por cables de acero cuando sus gargantas emitían sonidos de alarma. Luo Changzhen avanzaba, balanceándose y rociando sangre con cada paso mientras se acercaba a Yunche. Obviamente estaba débil hasta el punto de la muerte cercana, pero el aura funesta en su cuerpo era pesada hasta el punto que hizo que incluso el honorable Qu sintiera una profunda aprensión. Entonces, justo en este momento, Yunche, quien había estado acostado en un charco de sangre, también usó sus manos para sostenerse, balanceándose mientras se levantaba. En el momento en que sintió la fuerza vital de Luo Changzhen y sintió que se había puesto de pie, su fuerza de voluntad impulsó a su cuerpo a levantarse. Nunca esperó que pudiera ponerse de pie, pero también tenía que ponerse de pie. La médula del dios dragón de la que solo tenía posesión permitió que sus huesos fueran extremadamente duros. De lo contrario, se habrían roto por completo con el poder provocado por Hades. Si eso sucediera, incluso si su fuerza de voluntad fuera 100 veces más tenaz, no habría podido levantarse.
Tal vez fue un último momento de lucidez antes de la muerte, el estallido de su fuerza de voluntad acorralada, o la recuperación provocada por la existencia continua del gran camino de Buda. Se puso de pie, además, en realidad sentía que aún tenía una débil hebra de poder restante. Los dos combatientes estaban empapados en sangre, sus cuerpos completamente destrozados, se asemejaban a dos ghouls que habían salido de un charco de sangre. Este tipo de escena y esa aura diabólica y temerosamente perceptible causaron que muchos sintieran profundamente una palpitación helada. Las dos figuras se enfrentan por un breve momento en silencio. Luego, en el siguiente instante, saltaron al mismo tiempo. ¡Bam! ¡Bam! Los puños de ambos combatientes golpearon simultáneamente la cara de su oponente. Sin embargo, el poder contenido dentro de ellos ni siquiera estaba a la par con alguien que acababa de entrar en el reino del origen divino, no, ni siquiera estaba a la par con un practicante profundo en la forma mortal. Incluso si fuera tomado en 10 millones de veces, este tipo de poder normalmente no dañaría ni un solo cabello en la cabeza de ninguno de los dos. Pero en este momento, ambos sangraron por los 7 orificios y tropezaron. Solo para entonces inmediatamente gritar de forma extraña y saltar de nuevo. Golpearon de nuevo, exprimiendo desesperadamente todo el poder de sus cuerpos y fuerza de voluntad. ¡Bam, bam, bam! Tanto el sonido como el poder de los puños que golpeando el cuerpo eran débiles hasta el punto de ser ridículos, pareciéndose a la pelea de un infante en los ojos de estos practicantes profundos del camino divino. Sin embargo, ni un solo practicante profundo en toda la región divina oriental pudo reírse en voz alta. Sus ojos temblaron y sus almas se estremecieron. Cubierto en sangre de la cabeza a los pies con situaciones similares, si uno solo usara su vista para observar esta escena, era fundamentalmente imposible diferenciar entre los dos combatientes. Las lesiones en sus cuerpos daban miedo hasta el punto de asustar a los expertos del camino divino con una sola mirada. Después de sus salvajes golpes, grandes áreas de huellas sangrientas se extendieron sobre el escenario del dios conferido, lo que hizo que muchos dudaran si la sangre en los cuerpos del dúo se agotaría. Sin embargo, Yun-Che y Luo Changzheng ignoraron todo eso. Estas dos personas que obviamente estaban pisando el borde de su tumba ignoraron sus vidas. Todo lo que buscaban era usar su todo para empujar a su oponente en el abismo de la muerte primero. La sed de victoria de Yun-Che y el apego anormal de Luo Changzheng a permanecer invicto dieron a luz a dos bestias salvajes que se desgarraron una a la otra a pesar de que estaban cerca de la muerte con la conciencia borrosa. Capítulo 1230. Difícil victoria. Wow. Esa. Ninguno de sus gritos sonaba como los de un humano. Eran como bestias estúpidas tratando de destrozarse el uno al otro. Hasta este punto, Yun-Che y Luo Changzheng estaban por caer inconscientes. Sin embargo, un último rastro de convicción los mantuvo en movimiento, instándolos a golpearse el uno al otro con sus fuerzas remanente y voluntad. Un gran parte del escenario del dios conferido se tiñó de un rojo alarmante. Los combatientes incluso se estaban quedando sin sangre para sangrar. Anteriormente, su combate había sido ruidoso y aterrador, pero ahora estaban tan débiles que parecían hombres moribundos con un pie en la tumba. Ya era bastante difícil imaginar que cuerpos tan debilitados pudieran volver a ponerse en pie con su propio poder, y mucho menos luchar entre sí. Cada vez que se lanzaba un puño, uno de ellos se tambaleaba inestable sobre sus pies. Pero ambos se negaron a caer ya que continuaron golpearon entre sí una y otra vez. Cada vez, la multitud estaba segura de que uno de ellos caería, pero se lanzaban el uno hacia el otro y desafiaban las expectativas nuevamente. ¡Van! 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 El paso del tiempo fue terriblemente lento. El mundo se volvió tan tranquilo como un mundo fantasma. El único sonido que se podía escuchar era los gruñidos de dos espíritus malignos moribundos haciendo todo lo posible para destrozarse. Morirán, definitivamente morirán si continúan así. ¿Por qué el honorable Qu no hace nada al respecto? Yun-Che y Luo Changzheng se han vuelto locos. Si esto continúa, si sus heridas empeoran, la región divina oriental puede perder dos de sus mejores genios a la vez. Deténgalos ya. No. Gane o pierda, el resultado de la pelea debe decidirse aquí. Es imposible parar ahora. Van. 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 Pu. El acre hedor de la sangre se extendió silenciosamente a los alrededores. Los dos hombres parecían morir a la luz de las velas que podían apagarse en cualquier momento, y sin embargo, ninguno de ellos había caído a pesar de haber intercambiado más de 100 golpes y más. Caer inconscientes era una de las formas en que el cuerpo se recuperó y se protegió de daños mayores. Por lo tanto, aferrarse a su conciencia y continuar luchando solo empeoraría aún más sus terribles lesiones. Ambos hombres estaban literalmente peleando con sus vidas en la línea. Había venido al reino de Dios todo para encontrarse con Jasmine. Con este fin, estaba dispuesto a abandonarlo todo, verter todo lo que tenía, arriesgar innumerables situaciones de vida o muerte e incluso exponer sus cartas de triunfo y sus secretos sabiendo que podría llegar a golpearlo en el futuro. Ahora, solo estaba a un paso de lograr su sueño. No había manera de que él se dejara caer aquí después de todo. Es el joven maestro Changzheng, hijo del líder de la región divina oriental, el rey del reino alero sagrado, discípulo y sobrino del cultivador número 1 de la región divina oriental. Él mismo es el hijo de Dios más fuerte de la región divina oriental.
No solo es el cultivador más noble y talentoso entre sus compañeros, sino que ha llevado toda su vida a ser mejor que los demás desde el momento en que nació. Derrota es una palabra que nunca existirá para él. A medida que el paso del tiempo continuaba, un nuevo cambio comenzó lentamente en la batalla. Yunche posee el poder del dios de la ira, y su capacidad para recuperarse sin importar en qué estado se encontraba, finalmente estaba comenzando a mostrar sus ventajas. ¡Bam! Los dos puños de los hombres golpearon la cara del otro de nuevo. Yunche se echó hacia atrás por el impacto, pero Luo Changsheng gimió y tropezó un par de pasos hacia atrás. Finalmente, sus rodillas tocaron el suelo con fuerza. Una luz desenfocada pero feroz pasó a través de las pupilas de Yunche, y de alguna manera encontró suficiente fuerza en sí mismo para saltar al aire y golpear el área del corazón de Luo Changsheng con un puño ensangrentado cubierto en una hebra de energía profunda. Fue en este momento que Luo Changsheng levantó bruscamente la vista y levantó su brazo derecho con una velocidad increíble. Una luz fría y púrpura voló directamente hacia Yunche. ¡Ah! Todos desde el reino de la canción de nieve gritaron involuntariamente a la vez. No era otro que la espada del trueno sagrado. Yunche podía sentir una cosa aguda volando directamente hacia su dirección, pero su conciencia estaba borrosa y él estaba dirigiéndose con todo. Era simplemente imposible para él cambiar su impulso en el estado en el que se encontraba, por lo que se desplomó sobre la espada del trueno sagrado casi como si estuviera dándole la bienvenida. Aunque Luo Changsheng no pudo convocar las dragas finales sobre los truenos contenidos dentro de la espada del trueno sagrado, el arma era muy ligera e increíblemente aguda. Incluso un niño podría cortar acero refinado con ella. ¡Rip! Un ruido desgarrador cortó el aire. Luo Changsheng fue enviado volando por su golpe, pero él mismo fue apuñalado por la espada del trueno sagrado. Sin embargo, Yunche tenía el cuerpo de un dragón, así que la espada del trueno sagrado finalmente no pudo penetrarlo. En cambio, se deslizó más allá de su pecho y dejó una larga herida de casi 30 centímetros de largo. ¡Ah! Yunche gimió, perdió el control de su equilibrio y se desplomó pesadamente en el suelo. En ese instante, un aura antinatural explotó repentinamente del cuerpo de Luo Changsheng cuando el hombre gruñó, saltó casi 3 metros en el aire, reunió un débil remolino de energía profunda alrededor de su mano izquierda y golpeó directamente a la cabeza de Yunche. ¡Bam! Pero el cuerpo de Yunche se retorció con una velocidad antinatural, y el ataque en el que Luo Changsheng gastó casi toda su fuerza de voluntad simplemente golpeó el piso del escenario del dios conferido. La sangre salpicó por todas partes, y 4 de 5 de sus dedos se rompieron al unísono por el impacto. Yunche instantáneamente tomó represalias con un contraataque propio, lanzando una hoja de luz fría directamente en la garganta de Luo Changsheng. ¡Gua! ¡Ah! Luo Changsheng se derrumbó en el suelo horizontalmente mientras se agarraba la garganta y siseaba con un dolor indescriptible. Una hoja corta y helada que parecía alas de mariposa había penetrado profundamente en su laringe. Cuchilla, del sonido, de la mariposa, Mu Binyun murmuró inconscientemente. Yunche no perdió ni un momento para respirar. Instantáneamente se puso de pie, con el puño derecho fluyendo con una inesperada cantidad de aliento vital, fuerza diabólica y una onza de energía profunda que acababa de generarse dentro de su cuerpo, y golpeó ferozmente a Luo Changsheng en la cabeza. ¡Bam! La conciencia ya borrosa de Luo Changsheng se estremeció intensamente antes de explotar en innumerables grietas de un blanco pálido. Yunche fue derribado lejos, muy lejos por el rebote, antes de desplomarse pesadamente en el suelo. Sus brazos temblaron mientras empujaba el suelo con sus palmas con todo lo que tenía, pero simplemente ya no podía encontrar ni una onza de fuerza en él. Lo único que quedaba era una voluntad que se negaba a disiparse sin importar lo cerca que estuviera del borde. Las dos bestias moribundas finalmente habían caído de verdad. Durante mucho tiempo, ninguno de ellos logró volver a ponerse de pie. Gu, yuyu, yuyu. Un fluido espeso y sangriento vertía los ojos, las orejas, la nariz y la boca de Luo Changsheng. Sus pupilas oscuras brillaban con una luz delgada. Su pecho se elevó y cayó erráticamente como si se estuviera agarrando a medida que lentamente levantaba rígidamente su brazo en el aire. La luz oscura en sus pupilas temblaba cada vez más mientras luchaba con todas sus fuerzas. Al final, sin embargo, no pudo levantar su brazo por completo. Cuando la luz en sus pupilas se detuvo repentinamente, el brazo que usó toda su fuerza de voluntad restante para elevarse se derrumbó pesadamente en el suelo. La presencia de Luo Changsheng se sumergió completamente en la quietud. Incluso entonces, sus ojos estaban muy abiertos en renuencia y desesperación, pero Yunche todavía estaba agarrando el suelo con fuerza con ambos brazos. La luz en sus ojos empapados de sangre todavía se negaba a desvanecerse. El Honorable Q.U.I. sintió que una placa de acero de 10.000 libras acababa de retirarse de su pecho, y levantó el brazo y declaró en voz alta, Luo Changsheng ha caído inconsciente. El primer enfrentamiento de la gran final es para Yunche. Dado que Luo Changsheng fue derrotado, su puntuación ahora es igual a la de Yunche. La gran final se peleará una vez más 3 días después. En el pasado, una animada o incesante conmoción surgiría de las gradas de los espectadores después de que el honorable Q.U.I. anunciara los resultados. Esta vez, sin embargo, todos permanecieron en silencio y en shock hasta que el grito ensordecedor de una mujer cortó el aire. Changsheng. Luo Wuxie dejó escapar un grito tembloroso mientras descendía desde arriba. Sus emociones, y posteriormente su energía profunda, estaban obviamente fuera de control, y su grito ensordeció e hizo que una gran cantidad de cultivadores profundos se sintieran tan incómodos que casi escupieron sangre. Yunche.
La misma Mu Binyun estaba volando al escenario del dios conferido al mismo tiempo. El honorable Qi había juzgado muchas batallas del dios conferido en el pasado, pero nunca había visto una lucha tan desesperada y sangrienta hasta el día de hoy. Nunca pensó que se sentiría asfixiado al ver la pelea entre dos jóvenes. Mientras la gente del reino alero sagrado y reino de la canción de nieve cargaba hacia el escenario mientras lanzaban toda precaución al viento, el honorable Qi suspiró por dentro antes de retirar la barrera que aislaba el escenario del dios conferido. Chang Zheng. En el instante en que Luo Guxi aterrizó junto a Luo Changzheng, sacó la cuchilla del sonido de la mariposa pegada a su garganta y la arrojó muy, muy lejos. Luego, envolvió su cuerpo con una luz suave y profunda con un cuidado increíble. Ahora mismo, todos podían ver que el cultivador número 1 de la región divina oriental estaba temblando por completo. Incluso había lágrimas apenas contenidas que brotaban de sus ojos. Antes de que la suave luz blanca pudiera envolver a Luo Changzheng por completo, Luo Guxi levitó su cuerpo en el aire y voló a su lado hacia el lejano horizonte con gran velocidad. Ella no habló una palabra con nadie a lo largo del proceso. Luo Zhangchen la siguió rápidamente. Yun Che, hermano mayor Yun, sella sus heridas, rápido. No, no lo hagas. Sus heridas son demasiado serias. Mu Binyun levantó a Yun Che y apoyó su cabeza contra sus suaves pechos, sin preocuparse por la sangre escarlata que empapaba su ropa blanca como la nieve rápidamente. Su mano temblorosa brilló de color azul cuando la sostuvo sobre el pecho de Yun Che, pero ella no se atrevió a tocarlo, no importa cómo lo intentara. Las heridas de Yun Che daban miedo más allá de las palabras. No había una sola parte dentro o fuera de su cuerpo que resultara ilesa. Un cultivador profundo del reino de la tribulación divina diferente habría muerto hace mucho, mucho tiempo. El hermano mayor Yun va a estar bien, ¿verdad? Un discípulo del reino de la canción de nieve caminó con cuidado junto al dúo. Su corazón se apretó, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vieron el aspecto terrible y empapado de sangre de Yun Che. Mu Wanzi y Mu Tanzi también se arrodillaron junto a Yun Che, pero al igual que Mu Binyun, no se atrevieron a tomar las cosas con sus propias manos y reprimir sus heridas. En su estado actual, si cometieran un solo error al inyectar energía profunda en su cuerpo, yo, ¿gané? Fue en este momento que Yun Che separó sus labios y pronunció una pregunta débil, casi indiscernible. Su conciencia había sido tan borrosa que ni siquiera escuchó claramente la fuerte declaración del honorable Qi. Sí, ganaste. Venciste a Luo Changzheng. Mu Binyun inclinó su cabeza más cerca y le susurró suavemente en sus oídos. Una sonrisa indescriptiblemente satisfecha cruzó los labios de Yun Che. Eso es, genial. No te preocupes, yo, no. Moriré, solo. Estoy muy cansado. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. Finalmente, Mu Binyun bajó lentamente la palma de la mano y lo envolvió en una luz azul de máxima delicadeza. Si estás cansado, deberías ir a dormir. Ella habló en voz baja como si estuviera calmando a un bebé que se negaba a dormir. Finalmente, los ojos de Yun Che se cerraron lentamente bajo su suave susurro. Mu Binyun miró hacia el cielo con visión borrosa. Dios de la estrella de la matanza celestial, no sé lo que le hiciste, ni el gran favor que te debe hasta el punto en que está dispuesto a arriesgar su vida hasta tal punto. No me importa lo importante que seas o qué tan importante seas para él, pero por favor, cumple su deseo y reúnete con él solo una vez, aunque solo sea por todo lo que ha hecho por ti. Ella fue la primera en saber por qué Yun Che había venido al reino de Dios. Ella sabía todo lo que Yun Che hacía desde el día de su llegada. Todos pensaron que la razón por la que luchó contra Luo Changzheng con su vida fue para convertirse en campeón y conquistar la victoria, pero solo ella sabía que no había llegado tan lejos por el primer lugar de la batalla del dios conferido, la reputación, las recompensas, y definitivamente no por Luo Changzheng. Él había hecho todo esto solo para poder ver a una persona. Fuera del escenario del dios conferido, en el cielo distante, una delicada figura roja voló muy, muy lejos, y dejó atrás algunas lágrimas conmovedoras en las nubes.